No terminó la frase cuando Xian la interrumpió con elegancia, redirigiendo con éxito la punta de lanza hacia Kaito. Control de estabilidad. Parece que el entorno de la familia Granger es propicio para cultivar la paciencia. Jefe, su capacidad para permanecer allí de forma estable durante todo el verano investigando, esa compostura es realmente admirable. Kaito vio a Lan y Xian chocar los cinco con sus propios ojos. Protesta. Esto es ilegal. Lan contestó sin problemas, mirando a Hermione con una dulce sonrisa. Hermione, debiste haberle dado a Kaito mucha orientación académica, ¿verdad? Después de su regreso, parecía darle especial importancia a tomar notas. Echó un vistazo significativo a la casi nueva teoría de la magia escrita por Kaito. Hermione no captó el significado oculto. En cambio, parecía un poco avergonzada. En realidad, Kaito me ayudó mucho. Su perspectiva sobre los problemas siempre es muy original, y griega. Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. Muy tranquila. Incluso cuando a veces me emociono un poco. Recordó su estado cuando estaba absorta en los libros de Lockhart. Lynn habló bruscamente, con voz fría pero con un ligero toque de broma. Para que nuestro jefe se mantenga tranquilo durante todo un verano, señorita Granger, sus habilidades podrían ser más formidables que las que el profesor Lockhart describe en sus libros. El rostro de Hermione se sonrojó levemente. Esta vez, por fin captó un matiz diferente. Abrió la boca, sin saber qué responde por un momento. Kaito sintió un ligero latido en las sienes. La sensación de ser observado había regresado. Me toca a mí. Desvía el problema. Su mirada recorrió a Chen y Lin. En lugar de hablar de mi verano, tengo más curiosidad por el progreso de la clase práctica del bosque prohibido y la restauración de libros antiguos de la biblioteca. He oído que la colaboración es muy estrecha. Chen acababa de terminar su muslo de pollo y, al oír esto, se limpió la boca con la manga y respondió en voz alta. Claro. Lin y yo cooperamos a la perfección. ¿Verdad, Lin? No entendió en absoluto lo que quería decir Kaito e incluso le dio un codazo a Lin. El cuerpo de Lin se tensó al instante, y el rubor que acababa de desvanecerse volvió a sus mejillas. Miró ferozmente a Chen y luego volvió la mirada hacia Kaito, con evidente reproche. Hace un poco de frío, quizás haya un toque de intención asesina en el aire. Lan se echó a reír. Xian también se cubrió la boca con la mano, ocultando sus labios curvados. Hermione los miró un poco confundida, pero también comenzó a reír. El ambiente entre los Slytherin parecía más relajado e interesante de lo que había imaginado. Otras culebras. ¿Quiénes? ¿Nosotras? ¿Quieres ver cómo nos dan una paliza estos lunáticos? Justo cuando Kaito pensó que había desviado con éxito la potencia de fuego, una voz baja y fría, como una serpiente, se deslizó en ese breve momento de atmósfera relajada. Parece que los modales en la mesa y las habilidades de conversación informal de Slytherin no han mejorado en lo más mínimo durante el verano. Severus Snape apareció silenciosamente junto a su mesa como un fantasma, sus ojos negros recorrieron el desorden de la mesa y finalmente se posaron en Kaito. Chen era el criminal de guerra. Uchiha, su voz era plana, después del banquete, ven a mi oficina. Necesito confirmar si sigue el consejo médico durante el verano y si tu inusual sistema energético causó problemas innecesarios para aquellos que te acogieron. Su mirada recorrió brevemente a Hermione, con un matiz de escrutinio indetectable. Excelente. Había llegado la parte de la reflexión y la preocupación. Kaito puso los ojos en blanco para sus adentros, pero por fuera mirando con calma. Sí, profesor. Snape resopló con frialdad, su mirada se desvió hacia la apariencia simplista y parecida a un gallo de Lockhart, su túnica negra ondeando mientras se giraba y se iba, dejando atrás una atmósfera de baja presión. La atmósfera en la mesa se enfrió instantáneamente. Hermione parecía un poco preocupada, preguntándole a Kaito en voz baja. Profesor Snape, ¿es por su salud? Esa poción del verano, está bien, solo es un chequeo de rutina, respondió Kaito brevemente, sin querer que Hermione se preocupara demasiado. Xian dejó el cuchillo y el tenedor con elegancia. Parece que el jefe es el alumno más preocupado del profesor Snape. ¡Qué conmovedor! Lan, mientras tanto, le sonó tranquilizadoramente a Hermione. No te preocupes, Hermione. El profesor Snape siempre ha visto a Kaito de otra manera. Sus palabras estaban llenas de significado oculto. Chen finalmente sintió, aunque un poco tarde, el cambio de ambiente y se rascó la cabeza. ¿Te guarda un poco de pudín? El profesor Snape probablemente no tendrá nada para comer allí. Lin no dijo nada, solo miró a Kaito.
La burla en sus ojos desapareció, reemplazada por una sutil simpatía. Quizás también una delicada sensación de cada uno recibe su merecido. El finalmente banquete llegó a su fin después de servir el postre. Dumbledore enunció las precauciones a la hora de dormir, recalcando de nuevo que el bosque prohibido estaba prohibido, y se dirigió a todos a cantar la canción del colegio. Lockhart intentó cantarla con un estilo operístico exagerado, pero nadie lo siguió. Los estudiantes comenzaron a abandonar el gran salón en sucesión. Hermione se despidió de Kaito y regresó a la torre de Gryffindor, diciendo en voz baja antes de irse: si necesitas explicarme sobre el verano, puedo. Una mano se posó sobre su cabello esponjoso. Aunque ahora tenía que alcanzar un poco, la textura seguía siendo muy buena. La señorita Granger se sonrojó como de costumbre, le dio un pisotón a Kaito y salió corriendo. Kaito observó su figura mientras se alejaba, pensando que la preocupación de Snape podría no ser del todo algo malo. Se giró, resignado, y caminó en dirección a la mazmorra. El cliente Big del hospital. Pensó con autodesprecio. Este trato era realmente inigualable. El pasillo que conducía a la oficina de Snape estaba frío y silencioso. Las antorchas en las paredes proyectaban sombras parpadeantes. Kaito llamó a la familiar puerta de roble. Una voz fría vino desde adentro. Entra. Kaito empujó la puerta y un familiar olor a humedad y medicina lo invadió. Snape estaba de pie frente a un caldero burbujeante, de espaldas a él. Cielos. ¿No tendrás miedo de contraer reumatismo? Ah, cierto, hay pociones para eso. Cierra la puerta, Uchiha, dijo Snape sin girarse, con la voz tan baja como la temperatura de la mazmorra. A ver si un verano de vida fácil ha hecho que tu patético control decaiga por completo. Kaito miró hacia atrás y vio a Farí inclinada junto a la puerta, con la mirada desafiante. 72 Capítulo 72. ¿Delicioso? No esperes a la próxima. Farí se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, vestida con un uniforme de Slytherin impecablemente planchado. Túnica de prefecto. Ella y Kaito se miraron fijamente, sus ojos brillaban con el interés de un depredador, justo como pensaba, reflexionó Kaito para sus adentros. Los chequeos rutinarios de Snape nunca fueron tan simples como tomar pociones. La presencia de Farí significaba que el entrenamiento práctico de combate estaba definitivamente en la agenda de esta noche. Y a juzgar por el escenario, iba a ser un partido de dobles mixto. Snape finalmente se giró, sus ojos negros como dos estanques helados sin fondo, fijos en Kaito. Se acercó paso a paso, su inmensa y opresiva presencia casi solidificándose. Parece que el clamor y la charla inútil de Gryffindor por fin se han dignado a liberarte, Uchiha. Su voz era profunda y suave, cada palabra sonaba como si hubiera sido remojada en agua helada. ¿O quizás necesitabas más tiempo para digerir ese pollo asado? Kaito no respondió. La experiencia le decía que el silencio era oro en momentos como este. Discutir solo traería más problemas. Snape se detuvo frente a él, y sus dedos fríos se extendieron inesperadamente, aferrándole la muñeca. La fuerza fue asombrosa. Sus nudillos casi se incrustaron en el hueso de la muñeca de Kaito. Su otra mano barrió bruscamente el flequillo de Kaito, escudriñando sus pupilas y el blanco de sus ojos. Snape apartó la mano como si hubiera tocado algo sucio. Al parecer, los pasteles excesivamente dulces de la familia Granger no sirven para tu precario equilibrio, además de curar caries. Tu circulación mágica es como una bola de lana con la que juega un gato. ¿Este viejo murciélago tiene algún odio profundo por los dulces? Kaito pensó sin expresión alguna, flexionando sutilmente su muñeca entumecida. Pero aún no es del todo inútil. Snape se giró y se dirigió a su escritorio, cogiendo un frasco de cristal. El líquido dentro era de un verde intenso, como lodo de pantano asentado, burbujeando lentamente. Bébelo. La orden era incuestionable, ni siquiera se molestó en explicar de qué se trataba. Kaito tomó la botella. El cristal estaba frío y la botella pegajosa, como si acabaría de ser extraída de la mucosidad de alguna criatura. Sacó el corcho y un olor que combinaba repollo podrido, huevos malolientes y mantequilla caducada explotó, atacando salvajemente sus nervios olfativos. Dios mío, ¿beber esto realmente no abriría un nuevo capítulo en su vida? Mientras cuestionaba rutinariamente su alma, el estómago de Kaito comenzó a sufrir calambres en protesta. Miró y Snape. Un atisbo de alegría por el mal ajeno, anticipando su vergüenza, brilló claramente en los ojos de Snape. ¿De verdad está intentando burlarse de mí como Lockhart?
Kaito ya no dudó, contuvo la respiración, inclinó la cabeza hacia atrás y tragó la sustancia viscosa, de color verde tinta y parecido al pegamento. Por un instante, creyó haber tragado una cucaracha viva, que arañaba frenéticamente sus patas, forcejeando en su esófago. Una magia desenfrenada le recorría las extremidades y los huesos. Incluso vio pasar ante sus ojos unas cuantas imágenes inexplicables en blanco y negro. Su vida pasó ante sus ojos. El cuerpo de Kaito se equilibró violentamente, y rápidamente se apoyó en una mesa de laboratorio cercana para evitar caer. Sus pupilas, repentinamente contraídas al máximo, delataron la experiencia destructiva que le había provocado este brebaje. TSK Snape soltó un sonido despectivo, pero Kaito juró haber visto los labios de Snape torcerse, como si sonriera. Parece que las cómodas vacaciones de verano han empeorado tu tolerancia incluso más que la de un troll. Fabi dejó escapar una risita muy suave desde la esquina. Pasaron 12 segundos para que la terrible acidez de estómago disminuya lentamente, dejando un dolor persistente, como si le hubieran lavado el estómago con ácido sulfúrico y le hubieran frotado la garganta con papel de lija. ¿Qué fue eso? La voz de Kaito sonó un poco ronca. Un nutriente mejorado, dijo Snape con seriedad, con un tono monótono e impasible. Dado que desperdiciaste la mayor parte del regalo del unicornio, necesitas un pequeño suplemento extra. ¿Complemento? ¿Complemento mi resentimiento hacia este mundo? Kaito se enfureció por dentro, pero en la superficie, simplemente respiró profundamente, tratando de disipar el sabor en su boca, con poco éxito. Tu enfermedad de sangre está casi curada. Ya no necesitas el paliativo, añadió Snape, como si acabara de recordarlo, en un tono que se usaría para hablar del tiempo, lo que provocó una ligera grieta en la expresión de Kaito, así que estaba jugando conmigo a propósito. Su ira se encendió, pero Kaito lo reprimió a la fuerza. No podía dejarse engañar. El viejo solo estaba esperando a que estallara. Y luego le dieron una paliza. Snape disfrutó un momento de la expresión frustrada de Kaito, aparentemente satisfecho. Se alejó 2 pasos, recorriendo con la mirada a Farry y luego regresando a Kaito. Ya que tu resistencia básica se ha recuperado, alargó las palabras, entonces es hora de comprobar si tus lamentablemente escasas habilidades mágicas, al igual que tu altura, han hecho algún progreso insignificante en los últimos 2 meses. Agitó su varita. Las mesas de laboratorio y el desorden en el centro de la oficina emitieron un fuerte chirrido, retrocediendo automáticamente hacia los lados, dejando un espacio abierto lo suficientemente amplio para la actividad. Farry, la voz de Snape incluso tenía un dejo de diversión, lo que preparaste para Kaito. Parecía que le alegraba que Kaito hubiera bebido la poción antes, pues su discurso se volvió algo más íntimo. Farry se enderezó, la sonrisa juguetona de su rostro se desvaneció y fue reemplazada por una expresión seria y aguda. Ella sacó su varita de su túnica y al mismo tiempo le arrojó a Kaito una varita de acebo viejo y de aspecto común. Solo magia, Uchiha, la voz de Snape era como el acero frío. Si veo tu rudo estilo de lucha o esos ojos, pasarás la noche con el ácido estomacal de colacuerno húngaro. Kaito agarró la varita. La sentí extraña y torpe en su mano, mucho menos cómoda que la belladona. Ese era el estilo de Snape. Despojarlo de sus herramientas más útiles, obligándolo a esforzarse en áreas donde no era competente. Bueno, no sabía cuánta animosidad personal estaba involucrada. Farry ya había caminado hasta el otro extremo del espacio despejado, con su varita colgando casualmente a su costado, pero todo su comportamiento había cambiado, como una espada desenvainada. Ella y Kaito entrenaban todos los miércoles bajo la supervisión de Snape, por lo que estaban muy familiarizados con los estilos de cada uno. Como descendiente meticulosamente entrenada de una familia de sangre pura, era experta en magia, despiadada en sus métodos y disfrutaba plenamente del placer de aplastar a sus oponentes, especialmente a Kaito. Comienza. La voz de Snape estaba desprovista de emoción, como la de un árbitro. Casi en el instante en que sus palabras cayeron, la varita de Farry se disparó como un rayo. Expelliarmus. Un rayo de luz roja salió disparado. Kaito, instintivamente, quiso usar un jutsu de sustitución, pero se contuvo a la fuerza, rodando torpemente hacia un lado. El hechizo rozó el dobladillo de su túnica, impactando contra el muro de piedra tras él y esparciendo algunas chispas. ¡Qué rápido! Kaito acababa de levantarse cuando llegó el segundo hechizo. La maldición de las piernas unidas. Apenas logró girarse hacia un lado y el hechizo golpeó el suelo donde acababa de estar, dejando un pozo poco profundo. Los ataques de Farry eran como un aguacero torrencial que no le dejaba tiempo para recuperar el aliento.
Stupefi, Knockback Hinks, Vinting Charm, antes de que un hechizo pudiera siquiera esquivarse, Fari ya había usado el siguiente con un movimiento de su muñeca, obligando a Kaito a esquivar y rodar constantemente, completamente incapaz de tomar represalias y pareciendo extremadamente torpe. Su magia todavía estaba en la etapa de aprendizaje, lejos de ser tan fluida como su ninjutsu. Maldita sea, esto es mucho más problemático que hacer sellos manuales. Kaito esquivó por poco otro Stupefi, sintiéndose como una tortuga que hubiera sido volcada. Snape permaneció al margen, su túnica negra inmóvil, solo sus labios presionados en una línea aún más delgada, su disgusto casi solidificándose y goteando de sus ojos. ¿Te ha pisoteado el cerebro un troll, Kaito? Preguntó con un gélido sarcasmo que atravesó el zumbido de los hechizos. ¿Solo eres capaz de correr como un duende? ¿Tu varita es un adorno? ¿O esperas ser prefecto? Fari se desmaya de la risa con su patético equilibrio. La sonrisa sarcástica de Fari reapareció en la comisura de su boca y sus ataques se intensificaron. Un hechizo silencioso se disparó de repente. Kaito no pudo evitarlo, y la manga de su túnica se rasgó. TSK, ella también ha mejorado mucho. El espíritu de lucha de Kaito se ascendió por completo. Golpeado constantemente y luego sometido a los ataques mentales de Snape, incluso un Buda perdería los estribos. Esquivó otro hechizo, todavía medio agachado, y de repente levantó su varita, apuntando a la siguiente trayectoria de movimiento de Fari con poderosa visión dinámica y previsión. Petrifico Totalus. Esta fue la primera vez que lanzó con éxito un hechizo ofensivo decente esta noche. Un rayo de luz blanco grisáceo se dirige directamente hacia la rodilla de Fari. Fari claramente no esperaba que su presa, que huía constantemente, contraatacara de repente, y rápidamente agitó su varita para bloquearlo. Protegido. El talismán escudo se destelló, desviando por poco el Petrificus Totalus. Pero el impacto la hizo tambalearse hacia atrás medio paso. Ahora. Kaito no le dio tiempo a adaptarse. Casi instintivamente, bajó el cuerpo y cargó hacia adelante, apuntando de nuevo con su varita. Pero no a Fari, sino a un pequeño frasco de vidrio que contenía un líquido viscoso desconocido, no lejos de sus pies. Wingardium Leviosa. Encantamiento de levitación. Un hechizo enseñado personalmente por el profesor Hermione. El pequeño frasco de repente voló hacia arriba y se estrelló contra la cara de Fari. La expresión de Fari cambió e instintivamente agitó su varita para tirar el frasco. Pero ese momento de distracción era justo lo que Kaito deseaba. Su cuerpo ya se había lanzado a una distancia extremadamente corta, y su mano izquierda se disparó como un rayo, no para atacar, sino para sujetar firmemente la muñeca derecha de Fari, que sostenía su varita, y presionarla con fuerza. Al mismo tiempo, la punta de la varita de su mano derecha ya presionaba la mandíbula de Fari. En un instante se decidió el resultado. La oficina quedó en silencio al instante. Solo se oía el suave crepitar de la chimenea y la respiración ligeramente agitada de ambos. La muñeca de Fari estaba firmemente sujeta por Kaito, y su varita no podía apuntar con flexibilidad. Se quedó paralizada, con incredulidad y admiración reflejada en sus ojos azul grisáceo. Después de unas vacaciones, ella había sido sometida por este joven estudiante. Kaito la miró fijamente, con ojos penetrantes, todos los rastros de su torpeza anterior habían desaparecido y una leve aura opresiva emanaba de él. Suficiente. La fría voz de Snape rompió el estancamiento. Kaito lo soltó de inmediato, retrocedió 2 pasos y bajó su varita, una sonrisa amistosa apareció en su rostro, como si la persona que acababa de estallar con un aura feroz no fuera él. Ups, mis disculpas, me dejé llevar un poco. Fari se frotó la muñeca enrojecida, sus ojos se volvieron molestos y miraron ferozmente a Kaito. Snape se acercó y su mirada pasó de uno a otro hasta posarse finalmente en Kaito. Tonto. Lo regañó. Ese último movimiento, si tu magia hubiera sido un poco floja, o si Fari hubiera reaccionado un poco más rápido, ese frasco con picaduras de Billywick te habría explotado en la cara. Madame Pomfrey ni siquiera podría salvar tu patética cara entonces. Entonces, ¿ese frasco de baba era esa cosa? Un sudor frío brotó de la espalda de Kaito, pero su rostro permaneció tenso. Oportunista. Totalmente carente de etiqueta de duelo mágico. Snape continuó escupiendo veneno. Pero, al menos no eres una estupidez irreparable. Sabes cómo usar el entorno y los hechizos básicos para crear oportunidades. Hizo una pausa y luego evaluó con extrema dureza. De la estupidez de un troll, has progresado al nivel de un goblin. Un crecimiento verdaderamente gratificante.
Fari resopló, claramente disgustada por la evaluación poco elogiosa de Snape. Snape la ignoró y le lanzó a Kaito una pequeña botella que contenía un líquido transparente. Enjuágate la boca. Luego sal. Tu presencia hace que el aire aquí sea insoportable. Kaito tomó la botella y la miró con recelo. Dada su reciente experiencia, tenía cierta sombra psicológica. ¿Qué? ¿Temes que te envenene? La voz de Snape bajó peligrosamente. Eso podría ser un alivio para todos. Kaito sacó el tapón y lo olió con cuidado. Era un fresco aroma a menta. Dio un sorbo, y el líquido refrescante neutralizó rápidamente el terrible y extraño sabor de su boca, proporcionándole una sensación de alivio tras haber escapado por los pelos, al menos aún le quedaba algo de humanidad. Él devolvió la botella. Snape no lo tomó, simplemente agitó su mano con disgusto, como diciéndole que desapareciera rápidamente con la cosa. Kaito se guardó la botella en el bolsillo y se dirigió hacia la puerta. Al pasar junto a Fari, la oyó decir con los dientes apretados. No tendrás tanta suerte la próxima vez, Uchiha Kaito. Kaito no se detuvo y respondió en voz igualmente baja. Cuando quieras, prefecto. Al abrir la puerta de la mazmorra, el aire frío y silencioso del pasillo entró a raudales, haciéndole soltar un largo suspiro de alivio. Tras él, la fría voz de Snape resonó de nuevo, como un latigazo final. Miércoles, a la misma hora. Si la próxima vez tu amuleto escudo se rompe tan fácilmente como un pergamino empapado, te dejaré experimentar personalmente lo que significa realmente la ingeniería de demolición. La puerta se cerró detrás de él. Kaito se apoyó contra la fría pared de piedra, sintiendo una leve molestia en el estómago y dolor en los músculos por la intensa evasión. Suspiré, caminando resignado hacia la sala común. Al menos, aún le quedarían algunos dulces que Hermione le había dado. 73 Capítulo 73 Hola Farley, adiós Farley. La mazmorra, como si estuviera manchada con algo sucio, permanecía fría incluso en los días más calurosos del verano. No fue hasta que entró en la sala común de Slytherin, envuelto por la parpadeante luz verde de la chimenea, que el agotamiento mental por el asalto en equipo del profesor Snape y el prefecto Fali se alivió un poco. No había mucha gente en la sala común. Algunos estudiantes del último año dispersos todavía estaban leyendo o charlando en voz baja. Chan y Rin estaban acurrucados en un sofá cerca de la chimenea. Chan gesticulaba descontroladamente, diciendo algo, mientras Rin sostenía un libro horrible, asintiendo de vez en cuando con una leve sonrisa en los labios. Xian y Lan estaban sentados al otro lado, jugando al ajedrez mágico. El tablero emitía ocasionalmente los gritos de dolor de las piezas capturadas y las burlas del oponente. Al ver entrar a Kaito, Chan levantó la vista de inmediato y sonriendo. Kaito. ¿El profesor Snape te habrá encurtido en formol? Te guardé algo de comida. Señaló un pastel de chocolate en forma de caldero, perfectamente intacto, en la mesita junto a ellos. Rin cerró el libro y recorrió con la mirada la manga rota de Kaito y su rostro ligeramente fatigado. No habló, solo arqueó una ceja levemente. Parece que sigue vivo, dijo Xian, moviendo un caballo sin levantar la vista, con un tono tan monótono como siempre. Felicidades. Entonces, ¿los mocos de un troll te pudrieron el cerebro, o simplemente lograste disgustar a nuestro estimado decano otra vez? Lan capturó uno de los peones de Xian, riendo mientras intervino. ¿O ambos? El jefe siempre logra sorprendernos. Kaito ignoró sus burlas, se acercó y recogió la bolsa de dulces. Gracias a Dios, gracias a Hermione, todavía había algunos supervivientes dentro. Una vez abajo, el dulce sabor eliminó perfectamente el persistente sabor extraño de la poción y el olor mezclado del enjuague bucal de menta en su boca. Por fin, se sintió vivo de nuevo. Inspección de rutina. Además, prueba de aptitud física, resumió Kaito sucintamente la noche en la mazmorra, omitiendo automáticamente la paliza unilateral y la victoria algo ignominiosa del final. ¿Con el prefecto Fali? Rin habló de arrepentimiento, con voz fría y clara. Kaito tarareó en afirmación. Chan silbó con una expresión traviesa en el rostro. ¡Guau! Equipo de relevos. Reciben un trato especial. ¿Qué tal, qué tal? ¿La magia de la prefecta Fali es aún más poderosa ahora? La última vez sus palabras fueron cortadas en su garganta por un cogazo de Rin. Lan dejó una pieza de ajedrez, apoyando su barbilla en su mano, su sonrisa dulce pero mezclada con una indagación. Prefecto Fali, parece que últimamente le está dando atención extra al jefe. ¿No es suficiente la tutoría privada todos los miércoles?
Preferiría menos atención de ese tipo, pensó Kaito, poniendo los ojos en blanco para sus adentros, pero por fuera simplemente se frotó la muñeca. El arreglo del profesor Snape. No quiso seguir hablando del tema y se giró para caminar hacia el dormitorio de los chicos. Cansado, yo voy a dormir primero. Detrás de él, oyó el suave gruñido de Chang. Debió haber perdido, si no, ¿por qué estaría tan deprimido? Y la tranquila réplica de Xian. Dada la personalidad de Kaito, si ganara, no diría nada. Solo pondría esa cara amarga si perdiera. Kaito no miró hacia atrás y caminó directamente hacia el dormitorio. El agua del lago brillaba con una luz difusa a través de la ventana arribarada, y la habitación estaba en silencio. Kaito se dejó caer en la cama con dosel, y las cortinas se cerraron automáticamente, creando un espacio privado. Extendió la palma de la mano, y la conciencia se apoderó de su cuerpo. El pergamino que representaba la fuente del poder celestial apareció silenciosamente. Actualmente completado. 3.5. Liberación de rayo. Carrera por la tierra, liberación de fuego. Gran aniquilación de bolas de fuego, liberación de fuego. Gran aniquilación de fuego. 1/3, petrifico totalus. Un largo camino por delante. Kaito suspiró en silencio. El progreso en el campo de la magia era exasperantemente lento. El entrenamiento especial del profesor Snape tenía menos que ver con enseñar y más con diversas formas de tortura y humillación. Tuvo efectos, pero a un gran costo. Sus pensamientos vagaron a la deriva. Lord Voldemort, Quirrell estaba muerto, pero estaba seguro de que el huésped de ese parásito no desaparecería simplemente. ¿Dónde se escondería? ¿Qué rincones desconocidos de Hogwarts aún existían? ¿Alguna habitación desconocida o pasadizo secreto? Oh. Su mente, inexplicablemente, se le ocurrió, el viejo cuaderno negro de aspecto ordinario que Lucius Malfoy había colocado en la cesta de libros de la chica pelirroja. Ginny Weasley, Kaito frunció el ceño. Ese cuaderno le había causado una sensación extremadamente tenue pero inusualmente escalofriante. En aquel momento, lo había descartado como una ilusión, pero ahora estaba un poco preocupado. Sin embargo, esa sensación había sido fugaz, sin dejar rastro después, debía de estar dando demasiadas vueltas. Negó con la cabeza, intentando disipar esa asociación infundada. Quizás estaba demasiado cansado esa noche, con los nervios de punta. ¿Qué tenía de malo un cuaderno? La fatiga lo invadió como una marea, su conciencia se fue desdibujando gradualmente en una especulación confusa, hasta hundirse finalmente en la oscuridad del sueño. A la mañana siguiente, la fuerte voz de Cham lo despertó. Despierten, despierten. Primera clase de herbología. Con Gryffindor. Nos regañarán si llegamos tarde. Kaito abrió los ojos, sintiendo que la mayor parte del dolor muscular de la noche anterior había desaparecido con la autocirculación del chakra, pero la fatiga mental permanecía. Se levantó rápidamente, se lavó y se puso una sencilla bata de trabajo. La profesora Sprout no apreciaría que nadie usara costosas batas escolares para ensuciar sus preciados invernaderos. En la sala común, varios estudiantes de segundo año ya esperaban, con la emoción y el ligero nerviosismo propio de la primera clase del curso. Al ver salir a Kaito, sus miradas se posaron involuntariamente en él. Aunque la prefectifali, Gemma Farley, era la prefecta oficial, entre su año, especialmente después de los eventos del año escolar anterior, Kaito se había convertido implícitamente en el líder predeterminado de los estudiantes de segundo año de Slytherin. O mejor dicho, aquel a quien nadie se atrevió a provocar. El prefecto en funciones, en todos los sentidos de la palabra. Vamos, dijo Kaito sin decir nada superfluo, abriendo primero la puerta de piedra. El grupo lo siguió en silencio. Chan y Rin, naturalmente, caminaban a su izquierda y derecha, mientras que Xian y Lan los seguían un poco más atrás, conversando en voz baja. Al cruzar los terrenos del castillo, el aire frío de la mañana, con el fresco aroma a tierra y plantas, les inundó los pulmones, vigorizándolos. A lo lejos, pudo ver la entrada del invernadero 3, donde un grupo de Gryffindor, vestidos con túnicas de trabajo similares, se encontró reunido, charlando a viva voz, con sus bufandas rojas especialmente visibles. Hermione estaba entre ellos, cabizbaja mientras hojeaba mil hierbas y hongos mágicos, abriendo y cerrando la boquita como si estuviera leyendo de antemano. Su espesa cabellera castaña brillaba con un cálido brillo a la luz de la mañana. Como por telepatía, levantó la vista, atravesando la multitud con la mirada, encontrando a Kaito con precisión. Le dedicó una sonrisa radiante, cerró rápidamente su libro y corrió hacia él. Kaito. Buenos días. Tú, su mirada se posó en él y se detuvo de repente.
Ladeó la cabeza ligeramente, con un tono de confusión y curiosidad. ¿Acaso creciste un poco? Kaito. ¿Esa broma sigue en pie? Chang a su lado resopló de risa y Rin le pisó el pie sin expresión alguna. Uf, casi se estaba volviendo loco, ¿podrían dejar de sacar este tema, por favor? Kaito sintió una vena palpitar en la sensación. Decidió ignorar la pregunta y cambió de tema bruscamente. ¿Leíste el libro de texto con antelación? Claro. La atención de Hermione se desarrolló con éxito, y de inmediato comenzó a compartir sus resultados previos a la lectura. Hoy parece que estamos aprendiendo a trasplantar mandrágoras. El libro dice que sus gritos son mortalmente peligrosos incluso para los adultos, así que debemos usar orejeras. Ah, cierto, ¿qué te pasó ayer después de que el profesor Snape no te lo pusiera difícil, verdad? Bajó la voz al final, con un rastro de preocupación en el rostro. No realmente, respondió Kaito brevemente, sin querer entrar en detalles sobre la mazmorra. Solo me dieron una botella de poción nutritiva con un sabor increíble. Hermione arrugó la nariz, como si pudiera imaginar el sabor. Oh, espero que haya tenido algún efecto. Las pociones calmantes del profesor Snape deberían. Sus palabras fueron interrumpidas por un fuerte saludo desde la entrada del invernadero. Bien, bien, niños. ¿Están todos aquí? Pasen, cuidado. La señora Och, no, era la profesora Sprout. Estaba de pie en la entrada del invernadero, con horribles guantes remendados, su cara redonda radiante con una sonrisa, pero su voz no era menos resonante que la de Hagrid. Los estudiantes entraron en fila. El invernadero estaba cálido y húmedo, lleno del aroma de tierra rica. Filas de mesas albergaban numerosas macetas oscuras, cada una con una mandrágora del tamaño de una cabeza. Sus plántulas de color verde violáceo se extendían desde la tierra, retorciéndose inquietas, emitiendo un gemido débil e inquietante. Cielos. Estas cosas parecían sacadas de Resident Evil. Kaito observó las caras de muñecas de raíz que se retorcían, quejándose en silencio. Hoy aprendemos a trasplantar mandrágoras. Anunció la profesora Sprout en voz alta, asegurándose de que todos pudieran oírla. ¿Quién me puede decir por qué necesitamos trasplantarlas? El brazo de Hermione se disparó casi hasta el techo. La profesora Sprout sonriendo, asintiendo con la cabeza hacia la estudiosa niña. Señorita Granger. ¿Por qué han crecido? Sus macetas actuales no son lo suficientemente grandes como para que sus raíces se extiendan, lo que afectará su crecimiento, y aunque los gritos de las plántulas no son fatales, la exposición prolongada puede causar pérdida del conocimiento. Hermione habló rápidamente, con los ojos brillantes. Totalmente correcto. 5 puntos para Gryffindor. Dijo la profesora Sprout con alegría. Ahora todos eligen un banco de trabajo. Pónganse las orejeras. Asegúrense de que estén bien ajustadas. No quiero enviar a un montón de estudiantes a la enfermería el primer día de clases. Un frenesí de actividad. Se pusieron orejeras de varios estilos, y el mundo se sumió al instante en el silencio, donde solo se oían sus propias respiraciones y latidos amplificados. Kaito se bajó las orejeras de piel de dragón, sintiendo que sus oídos estaban completamente sellados. Miró a Hermione a su lado. Parecía un poco cómica con las orejeras puestas, pero su expresión era excepcionalmente seria mientras examinaba con cuidado la tierra de la maceta. El profesor Sprout demostró cómo sujetar firmemente las patas temblorosas de la mandrágora, sacarla con decisión de su vieja maceta, transferirla rápidamente a una maceta más grande llena de abono fresco y luego apisonar la tierra, dejando expuesta solo la plántula. Ella hizo un gesto para que todos comenzaran. La parte práctica siempre era caótica. Sobre todo cuando tu oponente era una planta mágica de inmensa fuerza, con gritos penetrantes, incluso con orejas, se sentía el sonido penetrante, y completamente poco cooperativo. Las manos de Neville temblaron violentamente mientras se enfrentaba a su particularmente agitada mandrake, casi recibiendo una patada en la cara. Ron intentó dominarlo con fuerza bruta, solo para terminar con la cara llena de tierra. Harry, a su lado, intentó sujetar torpemente las raíces que se retorcían. La cosa no fue mucho mejor en el lado de Slytherin. El chico llamado Bulstrode quedó hecho un desastre por la resistencia de la mandrágora, casi tirando su olla. Kaito miró al tipo que se retorcía igualmente frente a él y respiró profundamente. Después de 2 minutos de cuidadosa consideración, Kaito eligió la estrategia más popular. El chakra fluyó suavemente hacia sus manos, y se movió con precisión, velocidad y fuerza.
Con una hábil palanca, sujetó al instante todas las raíces que se agitaban, completando el proceso de extracción, transferencia y llenado de tierra casi como un rayo, con movimientos limpios y eficientes, sin apenas salpicar tierra. La mandrágora en su nueva maceta pareció aturdida por un momento, luego reanudó su rabia impotente y sus lamentos. Pequeño bribón, puedo contigo. Kaito se quitó la tierra de las manos, listo. 74 Capítulo 74. Los buenos tiempos siempre son muy cortos. Él levantó la vista y se encontró con la mirada sorprendida y admirada de Hermione. Su propia mandrágora había sido trasplantada, pero claramente había costado mucho esfuerzo. Una fina capa de sudor cubría su frente y sus mejillas estaban sonrojadas. Ella le hizo un gesto de aprobación con el pulgar y sus labios parecieron formar la palabra increíble. Ron inconscientemente desvió la mirada, pero las comisuras de su boca parecieron curvarse hacia arriba 1 milímetro. Se giró para ver cómo estaban los demás. Chan estaba luchando con una mandrake particularmente robusta, su expresión era feroz, como si estuviera luchando con un troll. Fari no pudo soportar mirarla y ampliar la mano para ayudarla a sostener un lado, y solo con su esfuerzo combinado lograron hacerlo. Rin, por otro lado, utilizó un método de aspecto muy académico, observando primero los patrones de torsión de la mandrágora antes de realizar su movimiento con elegancia. Fue como si todo hubiera sido calculado con precisión y completado en un movimiento fluido. Lan sonoro dulcemente y aplaudió a su lado, aunque no se oyó ningún sonido. ¿Dónde estaba la mandrágora de Lan? Oh, había sido empujado hacia el suelo y no se atrevía a salir. La clase terminó en un ambiente animado y algo cómico. Cuando todos se quitaron los protectores auditivos y pudieron volver a escuchar las voces de los demás, todos sintieron una sensación de irrealidad, como si hubiera pasado mucho tiempo. Por las barbas de Merlín. No quiero oír más llantos. Se quejó Ron, frotándose las orejas. En realidad son bastante lindos y entiende sus hábitos, replicó Hermione, alisando cuidadosamente la tierra alrededor de su mandrágora. ¿Lindo? La expresión de Ron se torció. Hermione, debe haber algo mal en tu definición de lindo. Harry aparentemente impotente junto a ellos. La profesora Sprout felizmente otorgó puntos a la mayoría de los estudiantes, especialmente a Hermione y Ron por sus acciones estándar y rápidas. Al salir del invernadero, el sol estaba perfecto. Los Gryffindor estaban discutiendo con entusiasmo la próxima clase de transformaciones de la profesora McGonagall, adivinando si hoy comenzarían a aprender a convertir escarabajos en botones. Ron y el grupo de Slytherin caminan detrás. Ahora viene la clase de transformaciones, dijo Ron lentamente, mirando las espaldas de los Gryffindor. Espero que la profesora McGonagall no baje sus estándares para nosotros solo porque tuvimos una clase con algunos leones ruidosos. Vamos, Rin, tu transformación es excelente, dijo Chan casualmente, todavía temblando sus manos como si estuvieran entumecidas por haber agarrado la mandrágora. Hay que mantener cierto sentido de superioridad, ¿no? Intervino Lan con una leve risa. Ron no participó en la discusión. Su mirada se posó en Hermione, que estaba hablando emocionada con Harry y Ron. La luz del sol delineaba su esponjoso cabello, haciéndola parecer brillar. Los buenos días siempre son especialmente cortos. Inexplicablemente pensó en esta frase. La clase de herbología de la mañana había sido fácil, pero por la tarde, les esperaban el debut del profesor Lockhart en defensa contra las artes oscuras. Con solo pensar en ese hombre con túnica azul, no me olvides, mostrando una boca llena de dientes blancos deslumbrantes, Ron sintió que sus oídos, que acababan de ser atormentados por la mandrágora, comenzaban a dolerle levemente de nuevo. Lockhart, ese fue el verdadero desastre. La clase de transformaciones, que siguió las reglas, pasó rápidamente. La rápida respuesta de Hermione le valió a la casa 8 puntos. Al final de la clase, Hermione ganó 3 puntos más por ser rápida y buena, su sonrisa era tan brillante que casi podía disipar la niebla de las tierras altas de Escocia. Esta tarde es defensa contra las artes oscuras. Su tono estaba lleno de anticipación, incluso un poco eufórico. Me pregunto qué nos enseñará el profesor Lockhart. Sus aventuras en sus libros son tan emocionantes. Ron miró su expresión de adoración y sintió un nudo en el estómago. Esas experiencias emocionantes casi con certeza fueron robadas a otros o inventadas por él. Las palabras quedaron suspendidas en su lengua, luego las tragó. El entusiasmo de la atrevida Hermione era claramente imprudente. Solo pudo murmurar un sonido afirmativo. Hermione, completamente ajena a su rareza, seguía sumida en la emoción. He releído todos sus libros.
Quizás nos enseñe a identificar hombres lobo o a lidiar con Bansees. Apuesto 5 galeones a que su primera clase será de alarde y firma de autógrafos. Ron recordó esos dientes blancos y brillantes. Hay que decir que si Lockhart se dedicara a vender pasta de dientes, podría hacer una fortuna. Almuerzo. En la mesa de Gryffindor, había una clara curiosidad y anticipación por Lockhart, especialmente entre las chicas. Los Slytherin, por otro lado, generalmente mantenían una actitud expectante y escéptica, mezclada con cierto desdén por parte de los estudiantes de familias de sangre pura. No puedo creer que tengamos que aprender a defendernos de las artes oscuras de ese bufón que solo sonríe y muestra los dientes, dijo el señor Malfoy, pellizcando elegantemente una patata asada con un tenedor de plata, sin disimular su disgusto. Esto es un insulto a la inteligencia. Este comentario provocó innumerables miradas de aprobación, incluso de los Uchiha. Tal vez realmente tiene alguna habilidad, dijo Chan, con la boca llena de pastel de carne, hablando indistintamente. ¿No dijeron sus libros que derrotó a muchos monstruos? Mis libros también dicen que soy una entusiasta de las criaturas mágicas, amante de la paz, dijo Lan con una dulce sonrisa, aunque sus palabras eran contundentes. ¿Cree eso? Chan pensó en la mandrágora que gimía bajo la mano de Lan esa mañana y sacudió la cabeza con decisión. Rin lo resumió concisamente. Es una pérdida de tiempo. Ron bajó la cabeza y bebió su jugo de calabaza, justo antes de levantar ambas manos en señal de acuerdo con Rin. Incluso comencé a considerar seriamente la posibilidad de terminar una enfermedad y pasar la tarde en el ala del hospital. Sin embargo, la evasión claramente no era el estilo Uchiha, principalmente porque Snape y Fari ciertamente no aprobarían una nota médica, e incluso podrían arrojar una botella de una poción aún más repugnante. Fari. ¿No estabas muy capacitado ayer? Y así, a las 2 de la tarde, Ron, como todos los demás, se sentaron en el aula de defensa contra las artes oscuras. Lockhart, como era de esperar, no lo decepcionó. La decoración del aula era completamente nueva. Las paredes estaban cubiertas con fotografías sonrientes del propio Lockhart en varios tamaños y ángulos, e incluso la repisa de la chimenea estaba llena de ellas. En las fotos, parpadeaba constantemente, revelando unos dientes blancos deslumbrantes, y encantaba a todos los que entraban. Es fácil conocer el cielo, pero difícil desafiarlo. ¿Ha convertido el aula en una exposición fotográfica personal? Tan pronto como Ron entró, se sintió abrumado por esa aura narcisista y casi quiso darse la vuelta e irse. El propio Lockhart estaba de pie detrás del podio, todavía vistiendo esa extravagante túnica azul no me olvides, su cabello dorado meticulosamente peinado y su sonrisa 3 veces más brillante que en las fotografías. Bienvenidos, bienvenidos todos. Su voz resonó y extendió los brazos como si saludara al público de un concierto de superestrellas. Bienvenidos a la clase de defensa contra las artes oscuras. Soy su nuevo profesor, Gilderoy Lockhart, de tercera clase de la Orden de Merlín, miembro honorario de la Liga de Defensa de las Artes Oscuras y, por supuesto, 5 veces ganador del premio a la sonrisa más encantadora de Witch-Weasley. No mostraré la medalla, no sea que piensen que estoy presumiendo, jaja. Se oyeron algunos jadeos y risas dispersas, principalmente de las chicas de Gryffindor, por todo el aula. Lockhart parecía satisfecho con el efecto. Se aclaró la garganta y finalmente fue al grano. Así que, para comprender cuánto saben de mí, o sea, de defensa contra las artes oscuras y así poder adaptar mi enseñanza, agitó su varita, y un horrible fajo de pergaminos, cubierto de escritura, voló sobre el escritorio de cada estudiante. Vamos a tener un sencillo examen previo a la clase. No se pongan nerviosos, es solo para ver si han revisado mis trabajos con atención. Ron cogió el llamado examen y, tras una sola mirada, su boca se torció sin control. Las preguntas fueron las siguientes. 1. ¿Cuál es el color favorito de Gilderoy Lockhart? 2. ¿Cuál es el regalo de cumpleaños ideal de Gilderoy Lockhart? 3. ¿Cuál es el mayor logro de Gilderoy Lockhart? La respuesta a esta pregunta debe tener al menos 50 palabras, 3 páginas completas de pergamino, 54 preguntas, todas girando en torno al propio Lockhart y sus hazañas gloriosas, con una relación con defensa contra las artes oscuras que no se podía decir que no estuvieran relacionadas, pero al menos era polos opuestos. ¿Era este un cuestionario de defensa contra las artes oscuras o un examen de ingreso al club de fans de Lockhart? Ron sintió que sus párpados se contraían. Miró a Hermione, que ya había enterrado la cabeza, su pluma se movía rápidamente y su rostro tenía su expresión seria habitual.
Bueno, al menos para ella fue una revisión, pensó Ron sin palabras. Una ola de risitas apenas contenidas estalló desde la mesa de Slytherin. El señor Malfoy leyó las preguntas en voz alta, con un susurro exagerado. ¿Cuántas veces ha ganado el profesor Lockhart el premio a la sonrisa más encantadora de Witch-Weasley? Por los calcetines de Merlín. ¿A qué troll se le ocurrieron estas preguntas? Rin hizo girar su pluma con elegancia, sin escribir una sola respuesta y con una expresión de sarcasmo evidente en su rostro. Lan, mientras tanto, escuchó y escribió ver obras completas de Gilderoy Lockhart, página X después de cada pregunta, como si creara un índice preciso. Chan hizo una mueca al mirar el examen como si fuera algún artefacto de artes oscuras. Rin simplemente lo empujó a un lado y comenzó a pulir su varita. Ron suspiró y, por un mínimo de respeto, principalmente por miedo a problemas, tomó su pluma y comenzó a inventar respuestas. ¿Color favorito? Probablemente de color azul, no me olvides, el mismo color que su túnica. ¿Regalo de cumpleaños ideal? ¿Un espejo que no muestra arrugas? ¿Alcalde logro? Lograr que todos los estudiantes de segundo año de Hogwarts desperdicien una preciosa clase de defensa contra las artes oscuras haciendo este cuestionario sin sentido, ciertamente no escribió la última oración. Media hora más tarde, Lockhart reconoció alegremente todas las solicitudes. Veamos que también se han preparado todos. Empezó a calificar delante de todos, intercalando comentarios de vez en cuando. Oh. Excelente. Señorita Granger. Todo correcto. Una puntuación perfecta, sin duda. 10 puntos para Gryffindor. De verdad, mi fan número 1. Las mejillas de Hermione se sonrojaron, luciendo complácida y un poco avergonzada. HMM, señor Weasley, ni una sola respuesta correcta. Parece que necesitas un trabajo de recuperación serio. La cara de Ron estaba tan roja como su cabello. Ja. Señor Potter, ¿usted tampoco lo sabe? Está bien, los héroes siempre se aprecian entre sí, podemos charlar más después de clase. La expresión de Harry era como si se hubiera tragado una babosa entera. Cuando fue el turno del lado de Slytherin, el rostro de Lockhart decayó visiblemente. Señor Malfoy, ¿qué quiere decir con mierda amarilla? Señor Zabini, ¿un regalo que le haría callar? 5 puntos menos para Slytherin. Señor Uchiha, Lockhart recibió el examen de Ron con el ceño fruncido. Color favorito. Desconocido. Regalo de cumpleaños ideal. Desconocido. Mayor logro. Publicar 7 libros, qué superficial. Parece que te falta el entusiasmo más básico por la defensa contra las artes oscuras. Ron lo miró sin expresión alguna, su mundo interior en calma, sintiendo incluso un ligero impulso de reír. Mi entusiasmo por ti es realmente cero, gracias. Al final, este ridículo cuestionario concluyó con Hermione ganando una gran cantidad de puntos para Gryffindor y Slytherin perdiendo bastantes puntos, principalmente debido a varias respuestas insultantes. Cuando sonó el timbre, Lockhart seguía insatisfecho. En la próxima clase aprenderemos aún más contenido emocionante. Recuerden repasar un año con el Yeti! Exclamación de cierre. Los estudiantes salen aturdidos del aula. Hermione todavía estaba inmersa en la alegría de haber obtenido una puntuación perfecta, pero al ver las caras sombrías de Ron y los Slytherin, y las expresiones hoscas de Harry y Ron, su emoción disminuyó ligeramente. En realidad, es bueno conocer al profesor, ¿verdad? Tratado de explicar, pero su voz carecía de convicción. Ron la miró con voz monótona. Vamos. Esta clase, bueno, es bastante única. Hermione abrió la boca, pero finalmente no dijo nada y lo siguió en silencio. Los buenos días siempre son especialmente cortos. Ron finalmente recordó la segunda mitad de la frase. Las clases malas siempre son especialmente largas. Esta era solo la primera clase y todavía quedaban muchos días por delante. Ya estaba empezando a extrañar la mazmorra de Snape. Al menos los desastres allí eran controlables y podía aprender algo real. 75 Capítulo 75 ¿A dónde se fueron los buenos días? La absurda prueba de iniciación de fans de Lockhart permaneció como un persistente olor a perfume barato, y continuó fermentando entre los estudiantes más jóvenes de Hogwarts, volviéndose el principal tema de conversación durante sus descansos. Los Gryffindor tenían sentimientos encontrados. Por un lado, el contenido del examen les parecía indignante, pero por otro, estaban algo orgullosos de que Hermione hubiera dado tanta importancia a su casa. Los Slytherin, por su parte, no ocultaron su desdén ni su superioridad, mostrándolo plenamente en su rendimiento en clase durante los días siguientes. El único pensamiento de Ron sobre esta farsa era:
¿Cuándo diablos llegarán las vacaciones? No tuvo más remedio que creer que esto era solo el principio. La clase de pociones del martes por la mañana confirmará esto inmediatamente. En la mazmorra, el aire frío y húmedo era tan opresivo como siempre, pero hoy parecía especialmente pesado. El profesor Snape se deslizaba en silencio por el aula como un murciélago gigante y extremadamente irascible, con su túnica negra ondeando, provocando corrientes de aire frío que provocaban escalofríos. Hoy su voz gélida resonó entre las paredes de piedra, logrando que todos los estudiantes, incluidos los Slytherin, encogieran el cuello. Prepararemos una poción encogedora. La receta está en la pizarra. No quiero ver ninguna operación de muerte cerebral. De lo contrario, no me importaría usar sus intentos fallidos para ayudarlos a experimentar la alegría de revertir el envejecimiento. Su mirada particularmente favoreció la sección de Gryffindor, siendo Harry Potter un objetivo principal. Ron preparó hábilmente su caldero y comenzó a procesar las raíces de margarita. Sus movimientos eran precisos y firmes, gracias al fino control de chakra y a su profundo conocimiento del estilo de Snape. Cualquier error innecesario provocaría un torrente de comentarios venenosos. Bueno, comparado con la contaminación mental de Lockhart, al menos la angustia mental aquí era de alta calidad. Ron pensó, encontrando diversión en su miseria, mientras cortaba orugas con un cuchillo de plata. La premisa era que había que resistir los ataques mentales del viejo murciélago. Efectivamente, menos de 5 minutos después, la siniestra voz de Snape resonó junto al caldero de Neville. Señor Longbottom, supongo que al menos uno de sus ojos y su cerebro aún funcionan. ¿Pretende convertir su caldero en un pantano verde burbujeante o simplemente desea envenenar a sus vecinos? 5 puntos menos para Gryffindor, por tus asombrosas habilidades de comprensión, comparables a las de un troll. La mano de Neville tembló de miedo y casi dejó caer toda la oruga en el caldero. Harry y Ron estaban cerca, furiosos pero sin atreverse a hablar. Cuando llegó el momento de revisar el lado de Slytherin, los pasos de Snape se detuvieron junto al caldero de Ron. La poción que contenía era de un ácido verde con un degradado perfecto, burbujeando con pequeñas burbujas regulares. Los ojos negros de Snape recorrieron la mesa de trabajo de Ron. Los ingredientes estaban preparados con limpieza y precisión, sin ningún defecto. No dijo nada, solo emitió un leve zumbido, casi de satisfacción, por la nariz, y luego se alejó, sin quisquillosidad. ¿Salió él solo y del fondo del lago negro? Ron se sorprendió un poco. Junto a él, Chan y Lan también pasaron la inspección sin problemas. Chen, por otro lado, estaba nervioso y casi añadió el jugo de la poción para dormir equivocado, pero solo evitó la vergüenza pública cuando Lin le entregó en silencio el ingrediente correcto. Cuando se entregaron las muestras al final de la clase, Ron recibió una pequeña botella como recompensa por una muestra estándar, aunque la expresión de Snape al entregársela fue más bien: tómala y déjame en paz. La clase de historia de la magia de la tarde era universalmente reconocida como la hora de la siesta. El profesor Bills no paraba de hablar sobre antiguos tratados de magia con su voz monótona, como de nana, y gran parte de la clase dormía. Incluso Xian, inusualmente, apoyó la cabeza en la mano, mientras sus párpados empezaban a cerrarse. Ron observar las nubes pasar fuera de la ventana, mientras su conciencia se hundía una vez más hacia el interior para observar la pantalla de progreso. Actualmente completado. 3/5, liberación de rayo. Carrera por la tierra, liberación de fuego. Gran aniquilación de fuego, liberación de fuego. Gran destrucción de fuego. 1/3, petrifico totalus. Petrifico totalus. Recordó el hechizo. Podría ser útil en algunas situaciones, pero contra un verdadero mago, pensó en Fabi, esa aterradora mujer que usaba Sectum Sempra como ataque básico, todavía necesitaba practicar. Sus pensamientos se dirigieron hacia ese misterioso cuaderno negro. Ginny Weasley se veía nerviosa y pálida estos últimos días. Hermione incluso dijo que su hermana menor a menudo se distraía en clase, preguntándose si se debía a que no se estaba adaptando a su primer año o... En fin, los asuntos de la familia Weasley eran asuntos de Potter y de ellos mismos. Aún tenía un montón de problemas que resolver. Así que Ron dejó de lado ese asunto trivial y felizmente se unió a la siesta. Para la práctica de transformaciones del miércoles, los requisitos de la profesora McGonagall eran mucho más exigentes. Convertir escarabajos en botones era solo lo básico. El requisito de hoy era que el botón tuviera ojales transparentes y al menos un patrón. Hermione lo horneó con facilidad una vez más. Su botón incluso tenía pequeñas rosas talladas. La profesora McGonagall volvió a otorgarle 5 puntos a Gryffindor.
Ron se concentró, con Chakra ayudándose con su magia para darle forma con precisión. El botón que tenía delante se formó gradualmente, con bordes lisos y un ojal claro y estándar de 4 agujeros, aunque carecía de patrón. Está bien, siempre y cuando funcione. Estaba bastante satisfecho con ello. Mientras tanto, Chen volvió a tener dificultades. Su escarabajo se transformó en un extraño botón con patas, corriendo por la mesa, lo que le valió una mirada severa de la profesora McGonagall. En la clase de teoría de pociones del jueves, Snape pasó toda la lección diseccionando meticulosamente las características de cada ingrediente de la poción encogedora, bombardeando constantemente a Harry Potter con preguntas capciosas, restando con éxito 10 puntos a Gryffindor y haciendo que la cara de Harry se volviera más fea que la esencia de un Murtlap. En la práctica de herbología de la tarde para trasplantar mandrágoras, con la experiencia de la primera vez, todos eran notables más hábiles. Aunque seguía siendo caótico, al menos nadie volvió a subirse a la lámpara. Ron y Hermione trabajaron en perfecta sincronía, completando la tarea rápidamente. Por fin llegó el viernes. Clase de transformaciones, el contenido se actualizó a convertir un ratón en una taza. La dificultad aumentó, y el aula se llenó de varios objetos de cerámica extraños con bigotes, colas o que aún chirriaban. El rostro de la profesora McGonagall era tan oscuro como su túnica esmeralda. ¿Qué tan cómico sería si la profesora McGonagall, en un ataque de ira, declarara: "Ustedes son la peor generación que he enseñado"? Lástima, esa línea solo podía pensarse en su cabeza. Ron no quería tirar de la barba de Merlín cuando la anciana señora Gato estaba enojada. Ron trabajó durante mucho tiempo, y su ratón finalmente se convirtió en una tosca taza de barro, pero el asa era una cola de ratón realista, que todavía se movía sutilmente. La profesora McGonagall miró la taza durante unos segundos y finalmente dijo con una expresión casi resignada: "La forma es básicamente correcta, pero los detalles necesitan mejorar. 2 puntos para Slytherin. Una cola es una cola, tal vez incluso pueda ser un gancho". Ron se consoló. Todos fueron a defensa contra las artes oscuras por la tarde con la sensación de ir a una ejecución. Efectivamente, Lockhart no mostró señales de moderación debido al fiasco de la prueba de la semana pasada. Su contenido emocionante de hoy era: juegos de rol. ¡Ay, maldita pajarita de Merlín! Estudiantes. Dijo, con su túnica brillante y una sonrisa radiante, el conocimiento teórico por sí solo no basta. Necesitamos una experiencia inmersiva. Hoy representaremos algunas escenas clásicas de mis libros. Por ejemplo, cómo usé la sabiduría y la elegancia para persuadir a ese pobre caballero en fines de semana con hombres lobo, o el emocionante diálogo en Vagando con demonios. Un silencio sepulcral invadió el aula. Los Gryffindor intercambiaron miradas, mientras que los Slytherin expresiones decían: ¿puede este bufón ser más ridículo? Por primera vez, el rostro de Hermione mostró una clara vacilación y confusión, no la respuesta entusiasta e inmediata que había dado la última vez. Lockhart parecía ajeno a la atmósfera rígida que reinaba abajo y procedió a gritar los nombres de los grupos y a distribuir sus guiones cuidadosamente preparados, llenos de líneas exageradas y acotaciones escénicas excesivamente dramáticas. Ron miró el pergamino con líneas cursis que tenía en la mano y sintió una punzada de incomodidad en el estómago. Necesito una bolsa para vomitar, o una maldición imperdonable que pueda usar contra Lockhart. El resto de la clase se convirtió en otro desastre. Los estudiantes se vieron obligados a leer esas líneas escalofriantes en un tono extremadamente incómodo, mientras intentaban seguir la exagerada guía de Lockhart. Cuando Malfoy se vio obligado a interpretar a un vampiro conquistado por el encanto de Lockhart, su rostro estaba pálido y sus diálogos se forzaban entre los dientes. Ron y Harry interpretaron unos troles que intentaban atacar a Lockhart. Sus movimientos eran torpes y cómicos. Hermione y otra chica de Ravenclaw estaban agrupadas, representando una escena en la que Lockhart las rescató astutamente. Aunque Hermione seguía esforzándose al decir sus diálogos, claramente carecía de su fervor anterior, y sus ojos reflejaban más confusión y una pregunta de verdad es necesario? Ron hizo todo lo posible por encogerse en un rincón, y cuando fue su turno, recitó sus líneas rápidamente y sin emoción, tratando de minimizar su presencia. Esta clase realmente desafió los límites de la vergüenza humana con cada segundo que pasaba. La clase finalmente terminó en un ambiente increíblemente largo y tortuoso. Lockhart, aún insatisfecho, comentó sobre la actuación de todos y otorgó puntos al grupo de Hermione por invertir genuina emoción. Cuando sonó el timbre, los estudiantes huyeron del aula como si les hubieran concedido un indulto.
Hermione, agarrando sus libros, caminaba en silencio, sin discutir con entusiasmo el ingenioso diseño de enseñanza del profesor Lockhart como solía hacer. ¿Por qué siempre hace estas cosas? Finalmente, no pudo evitar susurrarle a Ron a su lado, con la voz llena de confusión. ¿De verdad podemos aprender defensa contra las artes oscuras así? Ron inclinó la cabeza y la miró, diciendo débilmente. Quizás, es mejor defendiéndose de la vergüenza que él mismo crea. Hermione casi se echó a reír, pero rápidamente se contuvo. Su expresión era aún más conflictiva. Genial, parece que el pequeño repollo está empezando a brotar del suelo por sí solo. La biblioteca se convirtió en el lugar más animado durante el fin de semana. Hermione se sumergió en los libros, pero esta vez no parecía estar leyendo solo los libros de Lockhart. También había libros de texto como libro estándar de hechizos, grado 2 y teoría mágica mezclados. Mientras tanto, Ron fue arrastrado por el cuarteto Uchiha a un espacio abierto fuera del castillo. Ron, vamos a practicar. Chen se frotó las manos con entusiasmo. La última vez no fue suficiente. Podemos usar Taijutsu esta vez, ¿verdad? Lin se quedó allí con los brazos cruzados, claramente de acuerdo. Xian y Lan encontraron una piedra limpia para sentarse, listos para disfrutar del espectáculo. Se estaban acaparando los bocadillos. Lan claramente tenía los bocadillos que las pequeñas serpientes de Slytherin le habían ofrecido antes a Ron. Ron suspiró, sabiendo que no había escapatoria. Se quitó la bata y estiró las muñecas. El siguiente período se convirtió en una sesión de dobles mixtos para Chen y Lin. A Ron se le pidió que usara únicamente Taijutsu y magia básica, sin recurrir al Sharingan ni al Ninjutsu. El resultado era evidente. Los ataques de Chen eran amplios y potentes, mientras que Lin era veloz e implacable, apuntando a puntos vitales. Bajo su ataque de pinza, Ron solo podía esquivar y bloquear continuamente usando su excelente velocidad de reacción y previsión, desviando ocasionalmente los ataques furtivos de Lin con un encantamiento escudo, luciendo bastante desaliñado. ¿Iban a detenerse alguna vez? Ron jadeó, esquivando el fuerte puñetazo de Chen, mientras simultáneamente levantaba su mano para lanzar un encantamiento escudo, desviando la maldición de piernas unidas de Lin desde un costado. Demasiado lento, jefe. Gritó Chen, lanzando otro puñetazo. La salida de magia es inestable y los puntos de defensa de tu talismán escudo están demasiado dispersos, señaló Lin con calma, mientras su varita se iluminaba nuevamente. Xian comentó tranquilamente desde un costado. Chen, tus rutas de ataque carecen de variedad y son fáciles de predecir. Lin, tu preparación para lanzar hechizos aún es un poco obvia. En cuanto al jefe, parece que el cuidado del profesor Snape no es suficiente. Tu control mágico aún es escandalosamente rudimentario. Lan, señal de acuerdo, sacó una pequeña libreta de su bolsillo y escribió algo. Ron. ... Finalmente lo entendió. Estos tipos solo estaban encontrando diferentes formas de atormentarlo, llamándolo entrenamiento práctico. El entrenamiento finalmente terminó por la noche, con Ron completamente exhausto. Arrastró su cuerpo dolorido de vuelta al castillo, sintiendo cada músculo protestar. El domingo, prácticamente se quedó tirado en el sofá de la sala común todo el día, incluso rechazando la invitación de Hermione a la biblioteca. Solo quería que su cuerpo maltrecho descansara. Mientras observaba la puesta de sol fuera de la ventana, Ron suspiró. La terrible semana por fin había terminado. ¿Dónde quedaron sus buenos días? ¿Era este el final? La idea de que mañana fuera lunes otra vez y tener que enfrentarse a Lockhart, Snape y una pila de tareas de clase diversas, hizo que su visión se volviera negra. Era solo la primera semana de clases, 76 capítulo 76. Resuelto. Los buenos días fueron robados por Lockhart. Era lunes por la mañana, en el desayuno. El techo del gran comedor estaba nublado, ocasionalmente atravesado por rayos virtuales, reflejando perfectamente el estado de ánimo de Ron. Palpó con desgana el huevo frito en su plato, sintiendo como si el fin de semana fuera una farsa, como si la fatiga de su cuerpo aún no se hubiera disipado del todo y como si un nuevo tormento ya hubiera comenzado. ¿Dónde están mis días buenos? ¿Se acabaron el primer día de clases? Pensó Ron por enésima vez. La mesa de Gryffindor parecía particularmente animada. Ron levantó la vista y vio a Ron Weasley sosteniendo una varita envuelta desordenadamente en varias capas de cinta adhesiva transparente, hablando con Harry y Hermione con expresión preocupada. La varita estaba torcida y claramente rota por la mitad, con un aspecto absolutamente patético.
Hermione estaba de pie junto a él, con el ceño profundamente fruncido y su expresión era una compleja mezcla de te lo dije combinada con preocupación y un toque de disgusto. Te dije que no se quedaría. La voz de Ron se elevó varios tonos con frustración. No me hace caso. El viernes pasado, en la clase de encantamientos, el profesor Flitwick nos dijo que practicamos Alohomora, y después de lanzar el hechizo, no abrió la cerradura. En cambio, la mesa del lado saltó y persiguió a Seamus durante media clase. El profesor Flitwick estaba tan enojado que casi se cae de su pila de libros y le quitó 10 puntos a Gryffindor. Harry intentó con todas sus fuerzas reprimir la risa mientras sus hombros temblaban. Hermione suspiró con voz apagada. Esto es demasiado peligroso, Ron. Con tu varita dañada así, el flujo de magia es extremadamente inestable y cualquier hechizo podría tener consecuencias impredecibles. Deberías haberlo dicho. Antes de que pudiera terminar, sucedió algo que silenció instantáneamente todo el gran salón. Un búho de aspecto cansado y despeinado voló con dificultad, agarrando un sobre escarlata. Precisamente encontré la mesa de Gryffindor y dejó caer la carta, que parecía arder con llamas invisibles, delante de Ron Weasley. Tan pronto como el sobre aterrizó sobre la mesa, sus bordes comenzaron a emitir volutas de humo verde, desprendiendo un aura extremadamente peligrosa. Un aullador. Todo el gran comedor estaba en silencio, todos los ojos estaban centrados en la letra escarlata y en el rostro ceniciento de Ron Weasley. Incluso los profesores en la mesa principal detuvieron lo que estaban haciendo. La expresión de la profesora McGonagall era extremadamente seria. Las manos de Ron temblaban violentamente, casi incapaces de sostener la carta. Finalmente, bajo la mirada de todos, temblorosamente abrió el sobre. Al segundo siguiente, un rugido furioso explotó, tan fuerte que rompió los cristales de las ventanas. Era la voz de la señora Weasley, amplificada 100 veces por arte de magia, llena de una ira y una decepción desbordantes. Ronald Weasley. ¿Cómo te atreves a robar ese coche? Las ondas sonoras casi se materializaron, asaltando los tímpanos de todos. El cabello de Ron estaba volado hacia atrás y se encogió en su asiento, deseando poder meterse debajo de la mesa. Tu padre está bajo investigación por el Ministerio de Magia. Todo es culpa tuya. Si no empiezas a portarte bien, te llevaremos a casa inmediatamente. El rugido resonó por el gran comedor, haciendo zumbar los platos. Los de Gryffindor se taparon los oídos, mientras risitas contenidas y susurros de alegría malsana brotaban de la mesa de Slytherin. Malfoy se rió de manera particularmente exagerada, agarrándose el estómago y murmurando desastre hacia ellos. Y hasta rompiste tu propia varita. Merlín. Esa varita era de tu abuelo. ¿Cómo puedes ser tan descuidadoso? El último rugido casi arrancó el techo, y entonces la carta de repente estalló en llamas, convirtiéndose instantáneamente en un pequeño montón de cenizas que cayó en el plato vacío de Ron. El dios del silencio adornó el gran salón durante unos segundos, luego estallaron las discusiones. La cara de Ron se puso roja como un tomate y pareció encogerse, desplomándose en su silla, deseando desaparecer en el acto. Harry le dio una palmadita torpe en el hombro. La expresión de Hermione se tornó aún más preocupada. Miró las cenizas, luego la patética varita de Ron, con los labios apretados y luego separados, dejando escapar finalmente un suspiro de impotencia. Ron retiró la mirada y bajó la cabeza para seguir comiendo su huevo frito. Parecía que la vida de la pelirroja tampoco era fácil. Aunque la escena de Owler fue realmente impactante, comparada con los ataques mentales de Snape y la doble contaminación física y mental de Lockhart, esto fue simplemente un interludio menor durante una comida. Afortunadamente, el fuego no lo quemó. Durante la clase de encantamientos de esa mañana, el profesor Flitwick realmente enfatizó la seguridad de la varita y su uso apropiado, sus pequeños ojos de vez en cuando se dirigían a Ron mientras hablaba. Ron mantuvo la cabeza gacha todo el tiempo, intentando practicar Alohomora con su varita encintada. El resultado fue que no hubo reacción alguna o que saltaron algunas chispas peligrosas, lo que provocó que los estudiantes circundantes mantuvieran la distancia instintivamente. Hermione volvió a demostrar a la perfección su Alohomora, ganándose un elogio entusiasta del profesor Flitwick y 5 puntos para Gryffindor. Pero no parecía contenta, aún con el ceño fruncido. Al final de la clase, le susurró a Harry. Tenemos que encontrar una manera, esto es demasiado peligroso. Por la tarde, tuvo lugar la muy esperada clase de defensa contra las artes oscuras. Después del funky y el vergonzoso juego de roles de la semana pasada, todos habían dejado de esperar con ansias los nuevos trucos que Lockhart pudiera hacer.
Sin embargo, Lockhart siempre logró superar las expectativas. Hoy parecía particularmente emocionado, como si hubiera olvidado por completo los fracasos de las dos clases anteriores. Estudiantes. Dijo con voz potente, y sus grandes dientes se asomaban al sonreír. En las dos últimas clases, sentamos las bases teóricas y artísticas. Hoy nos embarcaremos en la verdadera aplicación práctica. Experimentarán personalmente el coraje y la habilidad necesaria para enfrentarse a las criaturas oscuras. Mientras hablaba, se agachó, sacó una gran jaula cubierta de tela de detrás del podio y la colocada sobre la mesa. Un crujido y un golpeteo provenían del interior de la jaula, con algo chirriando en su interior. El corazón de Ron se encogió con un mal presentimiento. Ese sonido, estoy a punto de liberar a mis pequeños tesoros, que acabo de traer de Cornwallis. Lockhart bajó la voz misteriosamente, pero cada palabra era claramente audible. ¿Cornwallis? La premonición de Ron se hizo realidad. Ese lugar era famoso solo por. Lockhart de repente quitó la tapa. Dentro de la jaula había una docena de pequeñas criaturas de color azul acero, de unos 20 centímetros de altura, con caras puntiagudas y voces extremadamente agudas. Saltaban por la jaula, desgarrándose entre sí y emitiendo ruidos penetrantes. Eran duendes de Cornwallis. El aula se quedó en silencio por un instante, y luego estalló en risas contenidas. Incluso Ron, aún conmocionado por el trauma del aullador, no pudo evitar resoplar. ¿Son criaturas oscuras? Mi abuela podría con estas cosas. Lockhart parecía un poco avergonzado, pero forzó una sonrisa. No los subestimen, niños. Son muy traviesos y escurridizos. Ahora, permítanme demostrarles cómo dominarlos con elegancia. Sacó su extravagante varita, adoptó una pose que pensó que era muy hermosa y recitó un hechizo vistoso en la puerta de la jaula. No es bueno. Los pixies se estallaron como un espectáculo de fuegos artificiales. Eran increíblemente rápidos, volaban locamente por el aire y comenzaron a causar estragos. Agarraron frascos de tinta y los estrellaron contra las paredes, rompieron mochilas y libros de texto, arrancaron cortinas y tiraron de los candelabros, haciendo oscilar de un lado a otro. Dos pixies agarraron a Ron, que estaba riéndose disimuladamente, por las orejas, tratando de levantarlo. Suéltame. Maldito, Ron agitó su varita rota, sin ningún efecto, y casi le da un golpe en el ojo a Harry. El aula se sumió inmediatamente en el caos. Los estudiantes gritaban y esquivaban, intentando atrapar a estos diablillos, pero eran demasiado ágiles. Ni siquiera el propio Lockhart se salvó. Un duendecillo le arrebató su varita y otros dos intentaron arrancarle el cabello cuidadosamente peinado. Regresen. Pequeños bribones traviesos. Oigan. Mírenme. Lockhart agitó los brazos, intentando mantener el orden, pero sus gritos quedaron completamente ahogados por el caos y los gritos. Harry agitó su mochila, intentando ahuyentar a las hadas que atacaban a Ron. Hermione intentó lanzar un hechizo, pero falló, esparciendo un montón de pergaminos. Lo sabía. Ron estaba sentado en un rincón relativamente seguro. Un duendecillo se enfrió e intentó tirarle del pelo, pero él le pellizcó la nuca con precisión sin mirar y lo arrojó con indiferencia a un caldero vacío cercano. Al cerrar la tapa, por fin todo hizo un poco más de silencio. Deberías ayudar a Hermione. El profesor Granger es aterradora. En apenas unos segundos, 3 pixies ya estaban sometidos a sus pies. Xian y Lan ya se habían escondido astutamente en un rincón del aula. Xian incluso les lanzó un encantamiento escudo a ella y a Lan, observando la farsa con interés y comentando la derrota de Lockhart. Chen, por otro lado, trató de atraparlos con sus propias manos, pero fue arrastrado detrás de Lin, quien frunció el ceño y usó libros cercanos para aplastar a 2 pixies que cargaban. Chen también fue golpeado. Basta. Basta ya. Finalmente, en medio del caos, Lockhart, con el rostro enrojecido, gritó con su tono extravagante, por supuesto, sin ningún efecto. Al final, fue Hermione quien, en medio del caos, apuntó a la jaula y gritó: Finite incantatem. Aunque no estaba segura de si era correcto. El hechizo, por un golpe de suerte, impactó la puerta de la jaula, que se cerró de golpe. Los pocos duendes que aún seguían arrasando afuera parecieron congelarse por un instante. En ese breve intervalo, Ron sacó rápidamente su varita y apuntó a las pequeñas criaturas. Petrifico totalus. Pasaron varios destellos de luz gris blanquecina y los últimos pixies, congelados en varias poses cómicas, cayeron rígidamente al suelo con ruidos sordos.
El silencio finalmente regresó al aula, dejando solo un desorden y los jadeos conmocionados de los estudiantes. Lockhart estaba de pie en el podio, con el cabello despeinado, la túnica torcida y una mancha de tinta en la cara, luciendo completamente desalinado. Fingió compostura, se ajustó el cuello de la camisa y tosió un par de veces. Excelente. La clase práctica, todo un éxito. Demostró vívidamente la imprevisibilidad de estos duendes. Sí. Se acabó la clase. Casi huyó del aula, yéndose rápidamente, sin siquiera molestarse en recoger a los pixies que había encontrado con tanto esfuerzo. Los estudiantes se miraron entre sí, luego miraron el aula casi en ruinas y se quedaron sin palabras por un momento. Hermione observó la espalda de Lockhart, que se alejaba, y luego observó el aula desordenada y a los estudiantes conmocionados. Finalmente, su mirada se posó en Ron. El último destello de admiración en sus ojos se extinguió por completo, dejando solo una profunda decepción y un atisbo de comprensión. Parecía que finalmente entendió algo. Ron caminó hacia el caldero, abrió la tapa, vertió al pixie mareado nuevamente dentro de la jaula, luego agitó su varita, despepitrizando a los pixies en el suelo. Observó la compleja expresión de Hermione y su voz era plana. Vamos. Esta clase, bueno, fue bastante impredecible. Hermione miró el rostro tranquilo de Ron, finalmente ascendió y lo siguió en silencio. Caminando por el frío pasillo, Ron finalmente entendió completamente. Caso cerrado. Sus breves y patéticos días buenos no se aprovecharon en absoluto. Fueron completamente robados por ese estafador, vestidos con túnicas azules no me olvides y llenos de mentiras. Junto con su último vestigio de escasa expectativa para la clase de defensa contra las artes oscuras, todo quedó hecho pedazos. Honestamente, sería mejor contratar a Lord Voldemort para enseñar esta clase. 77 Capítulo 77. Los pensamientos de la chica. Las catastróficas consecuencias atraídas por Lockhart y su grupo de hadas Cian, como el barro persistente en los muros del castillo, se desvanecieron lentamente después de que Filch los fregó durante varios días. Pero la desesperación de esta clase no tiene esperanza estaba profundamente arraigada en los corazones de los estudiantes de segundo año, especialmente en Ron. Comparando las dos defensa contra las artes oscuras profesores de primero y segundo año, nuestro Ron descubrió una noticia impactante. Lord Voldemort no se descuidó en absoluto de sus clases. El señor oscuro del primer año era genuinamente poderoso. Aunque su dirección de enseñanza puede haber sido un poco fuera de lugar, estaba absolutamente llena de sustancia, no como hacerte sonreír tontamente a tus propias fotos o ser perseguido por la habitación por duendes. Los días transcurrieron lentamente en un estado de acostumbrados, insensibles, y 2 semanas pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Todos los temas, como si estuvieran dados vueltas, aumentaban cada vez más en dificultad. En la clase de transformaciones, las exigencias de la profesora McGonagall se volvieron cada vez más estrictas. Tras la clase de ratones convertidos en tazas, empezó a incluir transformaciones de formas más complejas y detalladas, y el aula a menudo resonaba con pequeñas chispas derivadas de errores operativos y quejas de los estudiantes. Ron apenas podía mantener el ritmo, pero sus productos transfigurados siempre llevaban un sutil estilo personal. Por ejemplo, la taza con cola de ratón como asa todavía está en su mesilla de noche, sorprendentemente adecuada para colgar calcetines. Bueno, si la magia se ha ido, simplemente repóngala. 1 milímetro menos de la cola cada vez es todavía menos. La mazmorra de la clase de pociones permaneció fría y bajo alta presión. Snape comenzó a exigirles que prepararan pociones más complicadas. Cualquier pequeño error podía provocar que un lote de ingredientes valiosos se arruinara e invitar a una lluvia de veneno que podía hacer que uno cuestionara la misma vida. Ron, confiando en su preciso control del chakra y su profundo conocimiento del cuidado estilo Snape, apenas mantenía el tratamiento de muestra estándar, pero cada clase se sentía como una dura batalla, con un enorme agotamiento mental. La clase de historia de la magia, seguía siendo la clase de historia de la magia. La canción de cuna del profesor Bills siguió siendo poderosa, pero a medida que el curso profundizaba en los conflictos entre los magos medievales y los muggles, algunos hechos históricos sangrientos y crueles ocasionalmente penetraban su tono plano, provocando un escalofrío que despertaba brevemente a algunos estudiantes antes de hundirse nuevamente en los sueños aún más. Ojalá no se les ocurra pararse sobre una pila de leña. La clase de herbología, sin embargo, era relativamente relajada. Las mandrágoras habían crecido, sus cantos se intensificaban cada día, y trasplantar se convertía en una rutina semanal.
Todos, poco a poco, se volvieron hábiles, superando su torpeza inicial. Es solo que la profesora Sprout comenzó a introducir plantas con hábitos más extraños, como la enredadera retorcida que necesita constantes elogios para crecer. Sinceramente, sería mejor simplemente reproducir un gramófono en bucle. Y defensa contra las artes oscuras, oh, no importa, no hay nada que decir. Lockhart parecía convencido de que la sesión práctica de duendes fue un gran éxito y las clases posteriores volvieron a su zona de confort de diversas maneras. Más anécdotas personales compartidas, ensayos teatrales más exagerados, esta vez trajo unos trajes baratos y otro cuestionario cuidadosamente preparado sobre sus preferencias personales. ¿Cuál es el producto para el cabello favorito del profesor Lockhart? Ron había aprendido a distraerse por completo en clase o a practicar en secreto y en silencio, bajo el escritorio, una manipulación de chakra sin varita. Todo ello más valioso que escuchar a Lockhart alardear. El progreso de la fuente de poder celestial fue lento. Actualmente completado. 3.5. Liberación de rayo. Carrera por la tierra, liberación de fuego. Gran aniquilación de fuego, liberación de fuego. Gran destrucción de fuego. 1/3, Petrifico Totalus. La habilidad de Petrificius Totalus mejoró al lidiar con duendes y ocasionalmente al ser empujado a combatir por el cuarteto Uchiha, pero todavía estaba lejos de ser un cambio cualitativo. Las dos ranuras restantes de ninjutsu no estaban a la vista, y el cultivo del lado mágico era aún más difícil. De una vez en cuando, todavía se fijaba en Ginny Weasley. El rostro de la niña se fue volviendo cada vez más pálido, con la mirada a menudo vacía, como si nunca se hubiera recuperado de la tensión inicial del año escolar, o fuera incluso peor. Ella siempre caminaba sola, aferrada a aquel cuaderno negro, sus dedos acariciando inconscientemente la tapa. Hermione había mencionado más de una vez que desaparecería en algún lugar tan pronto como terminara la clase. Ron frunció el ceño un par de veces, pero esa ligera duda perteneciente a un extraño fue rápidamente ahogada por sus propios problemas, una noche, en el dormitorio de chicas de la Torre de Gryffindor. Hermione estaba absorta en un ensayo de historia de la magia sobre cuántas brujas reales fueron quemadas durante las quemas de brujas medievales, mientras su pluma rayaba el pergamino. Lavender Brown y Parvati Patil estaban acurrucadas en otra cama, charlando sobre los últimos chismes en Witch Weekly, principalmente sobre Lockhart. Miren este. Su nueva sesión de fotos. Sus ojos son tan cautivadores. Lavender levantó la revista y dejó escapar un suspiro exagerado. ¿Cómo puede tener un rostro tan atractivo, una sonrisa tan encantadora y una magia tan poderosa? Parvati repitió. Sí, y qué valiente. Enfrentarse sola a tantos trolls y hombres lobo. La pluma de Hermione se detuvo, ella no levantó la mirada, pero sus cejas se fruncieron. Si hubiera sido hace unas semanas, se habría sumado a la conversación, incluso agregando más detalles de los libros. Pero ahora, las palabras magia poderosa y valiente le sonaban particularmente irritantes. Imágenes del caos en el aula de defensa contra las artes oscuras, la vergüenza de Lockhart cuando le arrebataron su varita y su fanfarronería hueca y exagerada pasaron incontrolablemente por su mente. Lavender pareció notar su silencio y se inclinó, tocándole el hombro. Oye, Hermione, ¿por qué no hablas? ¿No eras la mayor fan del profesor Lockhart antes? Incluso compraste todos sus libros. Hermione respiró hondo, dejó la pluma y su tono era un poco rígido. Solo pienso, que quizás deberíamos centrarnos más en lo que realmente enseñó, en lugar de estas fotos. Vamos, Hermione, dijo Lavender con desdén. Es tan increíble, ¿acaso necesitas enseñarme algo? Con solo mirarlo y sentir su aura, me basta para aprender un semestre. Y es tan guapo. ¿Guapo? Casi soltó Hermione, la palabra actuó como una llave que abrió al instante las compuertas de su memoria. Algunas escenas quirúrgicas sin control. No era la belleza impecable y radiante de Lockhart. Pero, era el perfil tenso y frío del chico de cabello negro en el baño de primer año, quien sin vacilar la protegió tras él al encontrarse con el enorme cuerpo del troll. Fue su afuera de espaldas de la habitación de primer año, dándole palmaditas en la cabeza y diciendo: volveré pronto. Aún, más atrás, vago como un sueño. El día que cumplió 9 años, él se paró frente a ella. Su figura no era tan alta ni recta entonces, pero ya poseía una fuerza tranquilizadora. Aquellas imágenes, reales, vívidas, con olor a pólvora, a sangre y al calor del sol, la impactaron violentamente. En comparación, las glamorosas fotografías y las sonrisas huecas de Lockhart instantáneamente se volvieron increíblemente pálidas, no diferentes de los carteles descoloridos y de mala calidad.
Lavender y Parvati miraron a Hermione, sorprendidas por su arrepentido aturdimiento, un rubor sospechoso en sus mejillas, su mirada vagando hacia la distancia, como si vieran algo que ellas no podían. Hermione. ¿Qué pasa? Preguntó Parvati con curiosidad. Hermione volvió a la realidad, con el corazón aún latiéndole con fuerza. Negó con la cabeza, intentando disipar las imágenes demasiado nítidas de su mente, y su voz se volvió algo vaga. Nada. De repente sentí que la palabra guapo puede tener muchas definiciones. Tomó su pluma nuevamente, tratando de volver su atención al ensayo, pero las palabras en el pergamino parecieron transformarse en la espalda del chico de cabello negro, protegiéndola en diferentes escenarios. Lavender y Parvati intercambiaron miradas, se encogieron de hombros, pensando que Hermione se había vuelto cada vez más extraña últimamente, y luego continuaron sumergiéndose en elogiar la encantadora sonrisa de Lockhart. Hermione, sin embargo, ya no podía concentrarse. Una comprensión clara y tardía se amplía por su corazón. El verdadero coraje y la verdadera fuerza nunca se utilizan para alardear ni para tomar fotografías preparadas. Son silenciosos, resilientes, presentes en la figura que se mantiene firme al frente durante los momentos más peligrosos. Ella realmente había confundido el objeto de su admiración antes. Y la persona que ella había confundido aparentemente siempre había estado a su lado. Esta constatación hizo que sus mejillas se sonrojaran aún más y su mente se convirtiera en un desastre, con una clara sensación de iluminación y un toque de pánico indescriptible. Ella bajó la mirada a su ensayo, pero no pudo leer una sola palabra, no pensó más, solo suspiró suavemente y cerró su libro de texto de historia de la magia, que en realidad no había leído. Esta noche, la señorita Granger se mostró inusualmente poco dispuesta a estudiar. 78 Capítulo 78. Protección con cuchilla afilada. El miércoles por la tarde, la mazmorra estaba poco iluminada y el aire estaba cargado con el penetrante olor a hierbas medicinales rancias y pociones residuales. Era menos un aula y más un campo de entrenamiento privado que el que Snape había asignado a Farry y Kaito, o mejor dicho, una arena sería más apropiada. Farry estaba de pie en el centro del área, con su varita colgando libremente a su costado, pero sus ojos brillaban con la intensidad concentrada de un depredador. Su túnica de Slytherin estaba inmaculada. En contraste, Kaito, con las esquinas de su túnica despeinadas, parecía bastante desaliñado. Comienza, dijo Snape, de pie entre las sombras, en voz baja, como si no quisiera decirle una sílaba más. Casi en el instante en que sus palabras cayeron, la varita de Farry se disparó como un rayo. ¡Qué estupefacción! Un rayo rojo de aturdimiento atravesó el aire, dirigiéndose directamente al rostro de Kaito. Su velocidad era mayor que la de su último entrenamiento, y su ángulo era más sinuoso. Kaito instintivamente agitó su varita, su cuerpo se movió antes de que su cerebro tuviera tiempo de pensar. Protegido. Un amuleto escudo translúcido y brillante apareció al instante ante él. El aturdidor lo impactó con un golpe sordo, extendiéndose hacia afuera y disipándose sin dejar rastro, lo había bloqueado, pero el consumo de magia fue mayor de lo esperado. Kaito evaluó rápidamente la situación, sus pies nunca se detuvieron mientras se deslizaba hacia atrás y hacia un lado, tratando de crear distancia y encontrar una oportunidad para contraatacar. Pero Farry claramente no tenía intención de darle un momento para respirar. Sus ataques fueron como una lluvia torrencial. Un hechizo de retroceso, una maldición de bloqueo de piernas e incluso un encantamiento vinculante que intentaba bloquear su muñeca, uno tras otro, obligando a Kaito a mantener constantemente su encantamiento escudo o rodar torpemente y esquivar. La luz del talismán escudo parpadeaba a su alrededor, cada bloqueo sacudía su muñeca y hacía que su magia se derramara como una compuerta. La experiencia de combate de Farry superaba con creces la de esos pequeños elfos. Sus hechizos no solo eran rápidos, precisos y despiadados, sino también muy engañosos, a menudo fintando en una dirección mientras el verdadero golpe mortal venía de otra. Esto no puede ser. Él era demasiado pasivo. El cerebro de Kaito trabajaba a toda velocidad, su Sharingan se calentaba ligeramente en sus ojos, pero lo reprimió a la fuerza. Podía ver cada movimiento de Farry, incluso predecir la trayectoria de sus hechizos, pero su extraña producción de magia no podía seguir el ritmo de la velocidad de sus ojos. De nuevo, un Expelliarmus silencioso casi le roza la oreja. Kaito lo esquivó por poco inclinando la cabeza, al tiempo que volvió a levantar su talismán escudo para bloquear el conjuro de repulsión que le siguió inmediatamente. El tremendo impacto lo hizo tambalear.
Fari curvó sus labios en una fría sonrisa, su varita se encendió de nuevo, apuntando a la abertura que él había dejado al perder el equilibrio. Parecía haber anticipado su siguiente intento de evasión. Fue en ese preciso momento cuando Kaito tomó una decisión extremadamente arriesgada. En lugar de intentar estabilizarse o fortalecer su defensa, cortó activamente la magia que fluía hacia su talismán escudo. El escudo de luz originalmente sólido, como una burbuja estalada, desapareció abruptamente en el aire. Esta acción claramente tomó a Fari por sorpresa. Sus movimientos mostraban una vacilación extremadamente sutil, tal vez en sus ojos, esto era una señal de que Kaito se estaba quedando sin magia o un error de control. Pero fue esa fracción de segundo de vacilación lo que le dio a Kaito su oportunidad. La magia que había estado usando para mantener el talismán escudo funcionó inmediatamente. Al mismo tiempo, quizás debido a la inspiración, o quizás a la memoria muscular de la práctica a largo plazo de sellos manuales, el gesto de retirar la magia se transformó inconscientemente en un movimiento extremadamente sutil pero agudo, pasando abruptamente de mantener a dispersar hacia afuera. Al momento siguiente se desarrolló una escena asombrosa. La energía residual del talismán escudo, que estaba a punto de disiparse por completo, no regresó tranquilamente al aire. En cambio, fue como si de repente hubiera sido destrozado y afilado por esas manos invisibles. Se condensaron instantáneamente en docenas de fragmentos mágicos translúcidos, como un enjambre de abejas enfurecidas, irradiando hacia afuera en forma de abanico desde Kaito. Zas, zas, zas. Los fragmentos atravesaron el aire y emitieron un chirrido estridente. Las pupilas de Fari se contrajeron bruscamente, y su desdén se transformó al instante en sorpresa. Había esperado por completo este método de ataque, y con la prisa, solo logró mantener su varita horizontalmente frente a ella, gritando: «Protego». Al instante se erigió un escudo con encanto más horrible. Clam, clam, clam. Se oyó el ruido de los impactos, denso como la lluvia sobre las hojas del plátano. Esos fragmentos afilados golpearon ferozmente el escudo erigido apresuradamente de Fari. La mayoría fueron bloqueados, destrozados y disipados en puntos de luz, pero unos pocos aún penetraron la defensa, rozando la esquina de su túnica y rompiendo varias botellas de pociones vacías detrás de ella. Después de que los fragmentos pasaron, la mazmorra cayó en un silencio sepulcral. Kaito respiró levemente, mirando su varita, que todavía estaba en postura de lanzamiento, un tanto aturdido. ¿Qué fue eso de ahora? ¿Un talismán escudo? ¿Explotó? Fari quedó clavada en el sitio, con una expresión que cambió. Miró la esquina de su túnica rota y luego a Kaito, con los ojos llenos de sorpresa y horror. Nunca había oído hablar de un encantamiento escudo usado así. De las sombras, el siempre silencioso Snape finalmente emergió. Sus ojos negros estaban fijos en Kaito, llenos de emociones extremadamente complejas. Conmoción, indagación, escrutinio e incluso un toque de deleite. Se acercó paso a paso, su poderosa y opresiva presencia casi solidificando el aire en la mazmorra. Ignoró a Fari a su lado y caminó directamente frente a Kaito, con una voz tan baja como un eco proveniente de las profundidades del subsuelo. ¿Qué acabas de hacer? Kaito volvió a la realidad, guardó su varita y respondió con sinceridad. No lo sé. Solo quería cancelar el encantamiento escudo, y puede que mi gesto con la mano no haya sido bien controlado. La mirada de Snape era tan aguda que parecía querer abrirle el cráneo y examinar sus pensamientos. Tras un largo momento, habló lentamente. Desmantelar activamente la propia defensa, transformando la magia residual en ataques de área indiscriminados, una locura, pero efectiva. Algo entre un encantamiento escudo y una maldición explosiva, hizo una pausa, aparentemente saboreando el nombre, y luego articuló claramente. Sectum Sempra Protego. Escudo de espada. Un hechizo mutado basado en la imprudencia, el impulso y una manipulación mágica fortuita, concluyó Snape, pero su mirada a Kaito se volvió aún más profunda. Parece que la práctica extra del miércoles tendrá que incluir nuevos proyectos de investigación. Se giró, con su túnica negra ondeando, y dejó un comentario. Fari, limpia esto. Kaito, antes del toque de queda de esta noche, quiero ver un informe detallado de este accidente, incluyendo todas tus percepciones de flujo mágico, si es que aún puedes recordarlas. Con eso, silenciosamente se fundió de nuevo con las sombras de la mazmorra como había llegado, dejando a Kaito y Fari intercambiando miradas. Fari miró los cristales rotos en el suelo y a Kaito, con una expresión compleja en sus ojos, y finalmente dejó escapar un resoplido frío. Realmente tuviste suerte, Kaito.
Kaito sabía que ella simplemente no estaba dispuesta a admitir la derrota. Esta mujer siempre se mostró reacia a admitir la derrota, de lo contrario no estaría intentando arrebatarle a ese problemático heredero su posición. Kaito miró el desorden en el suelo, frotándose la muñeca aún entumecida. El encantamiento escudo se puede usar así. ¿Es esto, una bendición disfrazada? No fue solo la práctica extra del miércoles y la sorpresa de desarrollar nuevos hechizos. También había responsabilidades tangibles que esperaban a Kaito, el prefecto sustituto, para asumir. Por ejemplo, disciplinar a aquellos estudiantes nuevos y rebeldes del primer año. Unos días después, Kaito se encontró con una clásica escena de acoso cerca de la entrada de la mazmorra. Un estudiante de primer año, bajito y regordete, llamado Rick, estaba intentando acorralar a un nuevo estudiante de Hufflepuff contra la pared, mientras Goyle, Crabbe y Malfoy los observaban sonrientes con diversión. «Entrégame los dulces que te envió tu mamá», gordito gruñó Rick, extendiendo una mano gruesa. El chico de Hufflepuff palideció de miedo, agarrando con fuerza el paquete entre sus brazos. Kaito suspiró. Los problemas siempre parecían encontrarlos. Se acercó lentamente, en voz baja, pero hizo que los 3 nuevos estudiantes de Slytherin se congelaran al instante. Rick, la voz de Kaito era tranquila. ¿Cuál es la regla número 3 de Slytherin? Rick se dio la vuelta, vio que era Kaito, y un destello de miedo cruzó su rostro, pero aún así sacó el cuello. ¿Supervivencia del más apto? Te equivocas. Kaito se acercó a él. El tenue aura de autoridad, agudizada por el combate, hizo que Rick retrocediera instintivamente medio paso. Mantén siempre la elegancia y la dignidad. Tu forma de hacer muecas es muy desagradable y deshonra a Slytherin. Malfoy frunció el ceño, pareciendo querer decir algo, pero al ver los ojos negros sin emociones de Kaito, se tragó sus palabras. Ya había presenciado los métodos de este prefecto sustituto en su primer año. La mirada de Kaito recorrió a Malfoy y sus compinches. ¿Demasiado tiempo libre? ¿Necesitan que les busquen actividades beneficiosas? ¿Cómo ayudar al señor Filch a pulir toda la plata de la sala de trofeos? Goyle encogió el cuello. Un destello de humillación cruzó el rostro de Malfoy, pero al final, simplemente giró la cabeza. Entonces Kaito miró al asustado Hufflepuff. Puedes irte. El muchacho, como si hubiera recibido un gran perdón, huyó rápidamente con su paquete. Kaito volvió su mirada hacia Malfoy y sus 2 compañeros, su tono todavía plano pero con una fuerza innegable. La próxima vez que te veas haciendo algo tan torpe y vergonzoso, no será solo pulir plata. Tal vez, el prefecto Fally estaría muy feliz de permitirle experimentar los contenidos tradicionales del castigo de Slytherin. Ante la mención del notoriamente estricto prefecto, incluso el rostro de Malfoy palideció. Ahora, ve al gran comedor para cenar. Los 3, como si se les hubiera concedido un gran perdón, prácticamente huyeron en desbandada. Kaito observó sus figuras alejarse, frotándose la frente. Ser prefecto sustituto a veces es más agotador que tratar con Lockhart. Espera, parece que me olvidé de cobrar mi subsidio de prefecto sustituto. No importa, a Snape probablemente no le importaría un cambio tan pequeño. Quizás dirigir Slytherin también necesite algunos trucos nuevos. Murmuró para sí mismo, luego se dio la vuelta y caminó en la dirección opuesta, con sus logros profundamente ocultos. Fuente de poder celestial progreso. 2/3 aparte. Me olvidé de publicar hoy. 79 capítulo 79 Vida cotidiana trivial. Los calendarios fueron arrancados uno a uno, deslizándose suave pero rápidamente hacia finales de octubre. El aire en el castillo fue adquiriendo poco a poco el frío del otoño y una fina capa de condensación se formó en las ventanas de los pasillos. Todos los cursos progresaron de manera constante y sin incidentes, a excepción del eterno momento culminante. Defensa contra las artes oscuras. El profesor Lockhart parecía decidido a llenar el vacío en su contenido docente con su inagotable creatividad. Tras ensayos de teatro y cuestionarios, también ideó una serie de actividades vergonzosas como el cuestionario de Lockhart y el concurso de imita la pose clásica de Lockhart. Ron ya había dominado la habilidad de distraerse por completo en clase, e incluso cuando se le pedía, podía salir adelante con respuestas inventadas. Alguien debería sugerirle que organice una sesión de autógrafos para sus fans en lugar de arruinar la clase. En la clase de pociones, el temperamento del profesor Snape era tan impredecible como el clima en Londres, y el escrutinio en sus ojos nunca vaciló. Ron aún mantenía su estatus de muestra estándar gracias a su microcontrol de chakra y un poco de suerte, sintiendo como si perdiera una capa de piel cada vez que salía de la mazmorra.
La dificultad de transformaciones aumentaba constantemente, y las exigencias de la profesora McGonagall eran escandalosamente estrictas. Los productos transformados de Ron aún conservan un peculiar estilo pragmático. Por ejemplo, un pequeño pincel que limpiaba automáticamente los residuos de tinta de las plumas, el cual, aunque su propósito no estaba claro, al menos no se movía. Hermione, por otro lado, seguía destacando, ganando puntos extra repetidamente. En la clase de encantamientos, el profesor Flitwick enseñó a Expelliarmus. Sorprendentemente, Harry Potter, el Salvador que no era particularmente bueno en magia, mostró una asombrosa afinidad por el Expelliarmus. En su primer intento, logró enviar la varita de Seamus Finnegan volando a gran distancia, aunque fue un poco desviada y casi tocó el cristal de la ventana. La segunda, la tercera vez, tuvo éxito casi todas las veces, la luz del hechizo brillante y constante, su trayectoria precisa, como si el hechizo estuviera destinado a ser lanzado por él. Cielos. Este hechizo está prácticamente hecho a tu medida, murmuró Ron para sí mismo, viendo a Harry desarmar limpiamente a Ron una vez más, aunque la varita de mala calidad de Ron no tenía mucho que desarmar, de todos modos. Harry parecía un poco sorprendido, mirando su varita con una mezcla de confusión y emoción en el rostro. Hermione también lo hizo muy bien, pero necesitaba calcular con precisión los ángulos y la fuerza, a diferencia de Harry, que parecía hacerlo instintivamente. Ella miró a Harry, sus ojos llenos de pura felicidad por su amigo, pero ocasionalmente, su mirada se desviaba inadvertidamente hacia Ron. A veces, en la biblioteca, Ron fruncía el ceño mientras miraba preparación de pociones y, cuando levantaba la vista, encontraba a Hermione frente a él, observándolo, con los ojos un poco nublados y las mejillas sonrojadas con un rubor muy leve. Pero cuando él miró hacia atrás, ella bajó repentinamente la cabeza, fingiendo estar absorta en introducción fácil a las runas antiguas, a una velocidad como si se hubiera quemado, las puntas de sus orejas se volvieron rojas silenciosamente. Ron lo atrapó de vez en cuando una o dos veces y se sintió un poco desconcertado. ¿Escribir ensayos sobre pociones la ha vuelto estúpida? ¿O algún contenido extraño del nuevo libro de Lockhart la ha impactado? No pensó en otra dirección. El corazón de una doncella es más difícil de descifrar que las runas antiguas. Debajo de los días tranquilos, también había suciedad. Antes y después de la clase de pociones, los conflictos entre Slytherin y Gryffindor eran casi habituales. Solían empezar con algunos comentarios sarcásticos de Malfoy y escalar con la furiosa respuesta de Ron. Ron. No es asunto mío. Una vez, al salir de clase en un pasillo lleno de gente, Malfoy comenzó de nuevo. Solo que esta vez, su objetivo parecía incluir a Hermione. Parece que hasta los sangre sucia saben encontrar apoyo, ¿verdad, Granger? La voz de Malfoy no era alta, pero sí clara, con una sonrisa maliciosa en su rostro pálido. ¿Encontraste un falso Slytherin? Menuda pareja. Malfoy. Exclamó Ron al instante, con la cara más roja que su pelo, y tomó su varita tapada con cinta adhesiva. Harry también agarró inmediatamente su varita, con el rostro tenso. La boca de Hermione se abrió, su cuerpo temblaba ligeramente, demasiado enojada para hablar por un momento. Los pasos de Ron se detuvieron. Su rostro se oscureció instantáneamente y la presión atmosférica a su alrededor pareció caer unos pocos grados. No miró a Malfoy, sino que primero miró a Hermione, viendo su rostro pálido y sus ojos ligeramente enrojecidos, y su ira estalló. Giró la cabeza y su mirada se posó en el rostro de Malfoy. Malfoy se sintió un poco desconcertado por su mirada, pero aún así forzó una expresión burlancia. ¿Qué? ¿Dije algo malo? Ella solo, sus palabras fueron interrumpidas. En lo más profundo de los ojos negros de Ron, un destello carmesí pasó rápidamente, tan rápido que fue casi imperceptible. No había ninguna luz de hechizo, ni ningún movimiento. La expresión de Malfoy se congeló de repente. Sus pupilas se dilataron levemente, como si hubiera visto algo terriblemente aterrador. Su rostro se tornó pálido al instante y un sudor frío y fino le brotó de la frente. Jadeó bruscamente, se tambaleó hacia atrás un paso, chocando con Crabbe detrás de él, sus labios temblaban, pero no pudo pronunciar una sola palabra, solo un sonido gutural o, como si alguien se estuviera estrangulando. ¿Draco? Pansy Parkinson lo miró sorprendida. ¿Qué te pasa? Goyle y Crabbe también miraron con cara vacía a su líder ocasionalmente errático. Te lo dije, decir esa palabra otra vez te enseñaría una lección, dijo Ron, sacando una hierba mora y limpiándola. La próxima vez no seré yo, dijo Ron, señalando a Lan y Ian, que conversaban íntimamente.
Malfoy negó con la cabeza desesperadamente, con la mirada fija en todas direcciones, aterrorizado, como si horrores invisibles lo rodearan. Finalmente, su mirada se fijó en Ron, como si hubiera visto el origen de una pesadilla, llena de un miedo inimaginable. Ron simplemente lo miró con indiferencia. Retiró la mirada, sin mirar ya al chico de cabello dorado que estaba casi encogido, y le dijo a Harry y a los demás: «Vámonos». Ron y Harry intercambiaron miradas, sin entender lo que había pasado, pero al ver el comportamiento claramente derrotado y cobarde de Malfoy, sintieron una oleada de satisfacción, resoplaron y siguieron a Ron. Hermione respiró hondo varias veces, su rostro aún no lucía bien, pero siguió, sin siquiera mirar a Malfoy cuando pasó junto a él. No fue hasta que estuvo lejos que Ron no pudo evitar preguntar en voz baja: «Ron, ¿qué acabas de hacerle?» «Nada, solo déjalo disfrutar de un cortometraje con sonido envolvente 4K HD de él mismo convirtiéndose en un sapo nadando en el caldero del profesor Snape de cerca», respondió Ron silenciosamente en su corazón, pero verbalmente solo dijo: «Nada, solo un pequeño recordatorio al estilo Slytherin». Harry miró a Ron pensativamente, pero no insistió más. Hermione caminó en silencio por un rato con la cabeza gacha antes de decir en voz muy suave: «Ron, gracias». Ron gruñó, sin decir mucho más. Bueno, su sonrisa prácticamente voló de su cara. Este incidente fue como un pequeño interludio y pasó rápidamente. Malfoy, de hecho, se mostró mucho más sereno después, y sus ojos se estremecían instintivamente al ver a Ron, con el miedo aún presente. Es solo que, Malfoy siempre pareció recordar una buena comida, pero no una buena paliza. ¿Cuántas veces lo habían castigado en el primer año? Sharingan es fácil de usar, respetuoso con el medio ambiente e inofensivo. El señor Ron felicitó sinceramente a Malfoy, a quien le faltaba un límite de linaje. El último día de octubre, la víspera de Halloween, finalmente llegó en medio de un ambiente bullicioso. El dulce aroma a calabaza asada inundaba los pasillos, las decoraciones de murciélagos ondeaban bajo los aleros, y el gran comedor ya estaba decorado con enormes y sonrientes faroles de calabaza. «He oído que esta noche hay un festín suntuoso en el gran comedor», dijo Ron emocionado, frotándose las manos. «Pollo asado, pastel de calabaza y manzanas confitadas». Harry también lo esperaba con ilusión. «Espero que Peeves no cause problemas esta noche». Hermione, sin embargo, parecía un poco distraída, como si todavía estuviera pensando en algo. Justo cuando estaban discutiendo qué comer esa noche, de repente una voz resonó en el aire, como si saliera de un megáfono gigante. «Queridos amigos». La voz triste pero clara de Nick casi decapitado resonó por el pasillo. «Los invito cordialmente a mi fiesta número 500 del Día de la Muerte. En el aula de la mazmorra. Comienza ahora mismo. La fiesta más maravillosa de la vida de la señorita Nick, no, después de su muerte, y se arrepentirán». Los estudiantes intercambiaron miradas, la mayoría mostrando expresiones de rechazo a Cortés. «¿Asistirás a la fiesta de cumpleaños de un fantasma?». Sonaba escalofriante, y desde luego no tan atractivo como el festín en el gran comedor. «Oh, esto», Hermione parecía un poco indecisa. Su sede de conocimiento y su simpatía por diferentes criaturas estaban algo despertadas. Ron hizo una mueca. «Vamos, Hermione, ¿piensas en la comida mohosa y la música fantasmal? Preferiría ir al gran comedor por un muslo de pollo». Harry también prefería claramente la comida caliente. Ron no estaba particularmente interesado en ninguna de las opciones. Ir a comer bocadillos fríos de fantasmas o ir al gran comedor para ver el posible espectáculo especial de talentos de Halloween de Lockhart. ¿Qué elección es tan difícil? Al final, Ron y Hermione decidieron ir primero al gran comedor. Harry y Ron decidieron pasear por la zona de curiosidades. El gran salón estaba espléndidamente decorado, con miles de murciélagos revoloteando en las paredes y el techo, y un número igual de nubes oscuras y bajas que volaban en círculo sobre las mesas del comedor, haciendo parpadear la luz de las velas. Las largas mesas ya estaban repletas de un suntuoso festín, incluso más abundante de lo habitual. Tan pronto como estaban asientos, Colin Creevey llegó saltando, con su cámara colgada de su cuello. «Oh. Eres el Gryffindor del lado de Slytherin. Buenas noches», dijo emocionado. «¿Puedo tomar una foto? Para conmemorar el segundo Halloween de Hogwarts». «¿Mi amigo habla inglés?». Ron no tenía ningún interés en ser fotografiado e instintivamente quería negarse. Pero Colin ya había levantado su cámara y la lente apuntaba hacia ellos. Justo entonces, un grito, que atravesó todo el ruido del gran comedor, vino de repente desde la dirección del pasillo.
La risa y el parloteo en el gran salón se congelaron instantáneamente. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo al unísono y miraron hacia la gran puerta de roble. El profesor Dumbledore se levantó rápidamente, con el rostro sombrío. La profesora McGonagall y el profesor Snape también abandonaron sus asientos y caminaron rápidamente hacia la puerta. ¿Qué pasó? Ese grito de ahora, los estudiantes susurraron y rápidamente se extendió una sensación de inquietud. Ron dejó el pastel de calabaza que acababa de recoger, frunciendo el ceño. Un presentimiento de problemas lo invadió, parecía que, ya fuera el festín en el gran comedor o la fiesta de Nick, esta noche estaba destinada a ser cualquier cosa menos pacífica. Miró a Hermione, sin ver, bueno, nada en los rostros del otro. ¿Por qué siempre pasa algo en la noche de Halloween? 80 Capítulo 80 Esta escuela está condenada al fracaso. El grito que atravesó la fiesta de Halloween fue como un balde de agua helada vertida sobre las cabezas de todos, extinguiendo instantáneamente todas las risas en el gran salón. El aroma a pollo asado y pastel de calabaza parecía helar. 1000 estudiantes giraron la cabeza simultáneamente, con la mirada fija en las enormes puertas de roble, y los susurros se extendieron como una marea, trayendo inquietud y miedo. La barba blanca plateada del profesor Dumbledore se movió sin brisa, y él se levantó rápidamente, su mirada detrás de sus gafas de media luna aguda como la de un águila. La profesora McGonagall y el profesor Snape se levantaron casi al mismo tiempo, con el rostro sombrío, y se apresuraron hacia la puerta. Los demás profesores en la mesa del profesor también se pusieron de pie, observándolos con tensión, lo sabía. Ron dejó el pastel que aún no había mordido, y su difícil elección inmediatamente tuvo una respuesta. Es una tradición de Hogwarts que Halloween no sea un día festivo a menos que algo salga mal. Hermione, a su lado, también se levantó de repente, sus dedos agarrando instintivamente su túnica. ¿Qué pasó de nuevo? Nadie pudo responderle. Pronto, un mensaje explotó como una plaga en el rígido gran comedor. Venían de unos pocos estudiantes que se habían apretado en la puerta para ver la conmoción, y luego corrieron de regreso asustados, incoherentes y llenos de terror. El gato de Filch. Colgado de un soporte de antorcha. Rígido como una tabla. En la pared, hay palabras en la pared. Escritas con sangre. Señora Norris. Petrificada. Y palabras en sangre. El pánico, sólido como una entidad física, se apoderó de todos al instante. Los tejones y las águilas se apiñaron asustados. Los leones, aunque fingían serenidad, no pudieron ocultar su alarma, mientras que la mayoría de las serpientes parecían sorprendidas e intercambiaban miradas especulativas. Ron frunció el ceño. El gato de Filch. Aunque el gato era tan impopular como su dueño, seguía, aterrorizado. Palabras ensangrentadas. Porque esta trama parecía cada vez más una película de terror de bajo presupuesto. Hermione ya se había apretado contra la puerta, Ron suspiró y solo pudo seguirla. La multitud se apartó automáticamente. Hasta cierto punto, la feroz reputación de Ron en Slytherin fue bastante efectiva.